resetea. Deja de mirar fuera, visítate a ti dentro, haz un viaje interior. Estás buscando fuera lo que tienes que buscar dentro. Hay que hacer consciente a la persona que la felicidad no hay que buscarla fuera, hay que buscarla dentro. En el momento en el que tú das la vuelta hacia ti mismo, ese día hay un antes y un después en tu vida. Estamos tapando el dolor no se tiene que tapar, el dolor se tiene que vivir. Existe un cambio de plano, existe un cambio de nivel. La conciencia creo que trasciende a la parte física. El pasado hay que visitarlo para sanarlo y para volver entero de él. ¿Tú has tocado el fondo, Begoña? Sí. Un psicólogo necesita un psicólogo. Eclécticos Worldwide. Bienvenidos, familia de eclécticos, a un nuevo podcast. Hoy tenemos a una gran mujer, una mujer empoderada, Begoña del Campo, psicóloga, deportista, bueno, una mujer que puede dar un gran mensaje tanto a mujeres como hombres. Begoña, bienvenida. La conciencia crea realidad, eso lo primero, pero vamos por partes porque primero nos gustaría saber a Johnny y a mí un poquito. Bienvenida, lo primero. Gracias, Johnny. ¿Cómo empezaste en la psicología? ¿Cuál es tu método, tus inicios? Vamos poco a poco. ¿Quién es Begoña? Bueno, Begoña, yo digo que, o muchas veces comento y digo que he vivido muchas vidas en una sola vida. Y es porque me he ido reinventando a lo largo de mi existencia. Entonces no podría definirme en una sola palabra, sí podría explicar un poco por qué etapas he ido pasando a lo largo de mi vida, ¿no? Entonces, a día de hoy estoy en la psicología, como bien habéis dicho, pero en mis inicios, tuve un restaurante, he sido administrativa, he sido agente de viajes, he vendido casas, he estado en inmobiliaria, he sido profesora de formación vial. Me especialicé en conductores profesionales. Entonces, durante una etapa de mi vida, pues, he estado enseñando mecánica, por ejemplo, cursos de mecánica. Y luego llegó un momento en mi vida donde mis hijos, que tengo un hijo de 30 años y una hija de 31, pues se fueron a estudiar la carrera fuera. Y entonces, en ese momento tuve lo que se conoce como el síndrome del nido vacío. Y decidí aprovechar esa soledad que me generó esa ausencia, porque se fueron a estudiar el mismo año, además, los dos a Madrid. Aproveché esos años para formarme yo y hacer algo que siempre había querido hacer, que es estudiar psicología para ayudar a los demás, básicamente. Ese es el sentido vital a día de hoy que tengo, ayudar a los demás y prepararme para ello. Y ahí fue cuando empezaron mis inicios como profesional de la psicología. Estudié la carrera en 5 años, nos graduamos además por orden, es decir, primero se graduó mi hija, estudió Derecho, ella es abogada. El año siguiente me gradué yo en psicología y el siguiente mi hijo en arquitectura porque es un año más. Entonces, Wow. Sí, era como piso de estudiantes. ¿Crees que muchísima gente utiliza las palabras ayudar a los demás? ¿Es en realidad ayudar a sí mismo? Por supuesto. O sea, todo lo que comparte lo refuerzas en ti. Entonces, cuando tú estás ayudando a los demás, te estás ayudando a ti mismo. Es decir, la primera inquietud es ¿de qué manera puedo yo aportar un valor a los demás? Pero sobre todo el inicio, es decir, eso viene después, eso es la consecuencia. Pero yo creo que en general el inicio, la base está en quiero conocerme mejor, en quiero entender la raíz del sufrimiento, el mío y el resto de las personas, y una vez tú ya te das cuenta que hay cosas que son muy simples y que puedes ayudar a más personas, lo quieres compartir. Esa es la clave. Sería el egoísmo de los sabios, precisamente esa generosidad, el querer ayudar, ¿no? Sí, tú dices, si esto a mí me ha cambiado la vida, ¿por qué no voy a compartirlo con otras personas? Puedo ayudar. Es decir, el ayudar por ayudar creo que es un mensaje vacío. Mucha gente dice, no, yo quiero ayudar a la gente. Y el altruismo 100% auténtico, es muy difícil. Generalmente hay detrás un me siento bien porque estoy ayudando, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando uno tiene o ha vivido, o ha pasado, o ha transitado lo que San Juan de la Cruz decía, ¿no? La noche oscura del alma, cuando uno ha tocado el sufrimiento y ha tocado fondo y sale reforzado y has aprendido cosas, las quieres compartir con el resto. Y creo que es un acto que no sé si llamarlo de generosidad, pero sí que es algo que repito, cuando tú un mensaje
lo compartes con el resto de las personas, lo estás reforzando en ti. Y eso creo que es clave. Y a mí me ayuda. A mí me gusta, además. ¿Tú Sí, has tocado el fondo, Begoña? sí. Muy fondo, muy abajo. Sí. ¿Quieres desayunarlo, por favor? Porque cada Bueno, uno de nosotros en algún Es, momento hemos es, tocado es, algún eh, fondo. es algo quizá tal vez muy íntimo, pero bueno, son etapas vitales. Yo durante una buena parte de la crianza de mis hijos he sido monoparental. He tenido que trabajar de lunes a domingo muchísimas horas. He tenido que sacar las castañas del fuego de mi hogar. Y entonces eso es algo que me ha ayudado a ser quien soy. Entonces es verdad que sí, yo he tocado fondo, como he sufrido, como creo que muchísimas personas. Lo que pasa es que yo tengo una perspectiva del sufrimiento ligeramente distinta a muchas otras personas. Cuando alguien me cuenta según qué problemas tiene, eh, intento, intento entenderlo, pero muchas veces soy consciente de que son problemas muy nimios, ¿no? Que hay problemas infinitamente mucho más importantes, ¿no? Y además, como soy un libro abierto, se me nota muchísimo cuando algo me interesa, cuando algo no me interesa. Entonces, lo que es la psicología clínica individual es algo que toco, pero menos. Es decir, me gusta más tal vez poder expresar lo que a mí me ha ayudado, compartirlo para que otras personas lo puedan utilizar para su propio bien. Pero sí que es cierto que yo siento, cuando hablo con una persona un tiempo, un rato, sin Hay una pasar demasiado conexión tiempo, energética o algo así. siento si esa persona ha pasado por esa noche oscura. Siento si esa persona de verdad ha transitado o no por esos caminos, ¿no? Y entonces es verdad que la gente realmente, cuando rascas un poquito, la gente que realmente ha pasado por ahí es gente o sea, es que ahí no, o sales reforzado y sales infinitamente más fuerte o bien hay personas bueno, hay el caso extremo, que es la agresión vuelta contra uno mismo al extremo del suicidio, que es terrible, cuando no se puede soportar esa noche oscura, ¿no?, de la que hablamos. Y luego hay personas que salimos reforzados o reforzadas. De un punto de vista psicológico, perdón Sí. Luis, y No, acabo. perfecto, me encanta que te De embales. un punto de vista psicológico, ¿vale más levantarse o adaptarte a los tiempos ocurriendo, que ocurren? De oscuridad, pasas por un camino, un proceso muy oscuro. Sí, ¿Qué es más importante, levantarse o adaptarte? yo O creo que van de la adaptarse, perdón. mano. Es decir, yo creo que te levantas y te vas adaptando. Lo que pasa es que yo no me adapto a todo. Es decir, yo soy una persona que si algo no me gusta, lo cambio. O sea, no me adapto a algo que no me guste. O sea, eso es algo que he tenido cristalino toda mi vida. Nunca me quedo en ninguna situación en la cual yo no quiera estar y puedo hacer algo por cambiar. Además, Begoña, ese conformismo va en contra tuya. Absolutamente. Es decir, mucha gente se queja de cosas y dices, pero Pero no hace sal de nada, la queja. O sea, vamos a ver. no hace nada por cambiar de esa Claro, situación, o sea, yo claro. nunca me he quedado en ningún sitio que no haya querido estar, pero a ningún nivel, ¿eh? Ni profesional, porque como he explicado, fijaos, he ido adaptándome totalmente a los tiempos que me han ido viniendo. Hubo cierto momento en mi vida donde necesitaba meter más pasta en casa y había que trabajar más. Ha habido momentos donde, cuando mis hijos eran más pequeños, al estar, digamos, yo tener el total del tiempo prácticamente con ellos, no tenía tiempo para mí. Y era una cría, tenía 20 y pico, 30 años. En ese momento me busqué un trabajo que me permitiera viajar en un tour operador. O sea, para mantenerme psicológicamente sana. Es decir, toda mi vida yo me di cuenta que he sido muy camaleónica, me he ido adaptando muchísimo a las cosas que me han ido viniendo. Y entonces a tu pregunta de si me Por eso, has levanto, dicho camaleón, me, ¿ya ves? me- Te, me te has adapto, adaptado. me voy adaptando, pero con mis principios. O sea, no me adapto a lo que se me impone. Es decir, si se me impone, es más, para mí me genera un efecto contrario. Es decir, si se me impone algo, me suelo rebelar. Es decir, no me gusta que se me imponga, me gusta ser libre, dentro de lo libre que se puede ser en estos tiempos. Claro. Vivimos en una época donde la victimización es en trending. Absolutamente. Parece que quejarnos va de moda. Al cerebro le encanta quejarse.
Hey. ¿no? El cerebro. Quejarse y Le es quejarse muy cómodo. y poner excusas. Absolutamente. Procrastinarse. Procrastinarse, poner excusas, sí, quejarse, sí. echar balones fuera. Y yo siempre digo, perdona que te interrumpa, que las excusas ni uno mismo se las cree. O sea, tú, yo Amén. lo he dicho en Amén. algún reel, te vas a dormir y digo, no me las creo. O sea, las Es que excusas ni uno no. mismo se las No, cree. no. Eso es el ego diciéndote, no lo hagas, no te pongas en peligro, ¿para qué? Si lo único que quiere el cerebro es sobrevivir, que le des de comer, que le metas sus chutes de dopamina a modo de placer. Es decir, al cerebro, el salir de sus conexiones no le gusta. Es decir, el cerebro, cuando tú le empujas a cambiar, le estás sacando de una zona, a mí no me gusta decirle zona de confort, porque hay otra forma más creativa de decirlo, pero bueno, está sacando de lo familiar. Y eso al cerebro le da muchísima pereza. En cuanto a la queja, claro, la queja es una manera de no tener tú que mirarte dentro y cambiar. Hay muchas personas que dicen, es que siempre me encuentro con parejas similares, siempre me pasa lo mismo, es que todos los hombres son iguales. No, perdona, a ver, ¿y por qué no te miras tú un poquito? A lo mejor tal vez la que tiene que modificar La felicidad está está en uno dentro. mismo, claro. Es que el día, La conciencia crea realidad, lo dijo claro, Jesucristo. absolutamente, es que todo esto ya está, nos lo llevan diciendo todas las tradiciones durante miles de años. En el momento en el que tú das la vuelta hacia ti mismo, ese día hay un antes y un después en tu vida. Conócete a ti mismo, ni Totalmente, más ni menos. totalmente. Cuando tú te das cuenta que si tú cambias, todo cambia, ahí ese día dices, Amén. esto lo Eso es tengo muy que... importante lo que has dicho. Súper Sí, importante. porque en estos tiempos actuales la mente y el ego es lo que más enferma. La gente no se da cuenta del poder de la mente, del ego, de las discusiones, del estrés, el cortisol, enfermedad, inflamación. O sea, que todo es mente, Aquí, todo es conciencia. absolutamente de acuerdo. ¿Cuál es tu método? ¿Cómo ayudas tú, Begoña, cuando tienes una persona con un problema? ¿Cuál es tu método? ¿Cuál es tu sistema? Bueno, lo A lo primero, mejor es demasiado global lo que te pregunto. no, te puedo dar un par de pinceladas. Eso es. Lo primero es hacer consciente a la persona de su historia. A ver, a mí no me gusta mucho regodearme en el pasado de la gente, porque pienso que el pasado hay que visitarlo para sanarlo y para volver entero de él. Y a partir de ahí, limpiando tu pasado, tú puedes ser un canal para tu presente, para disfrutar de las cosas. Lo primero es hacer consciente de cuáles son tus heridas, qué es lo que te está generando ese daño. Para mí hay tres cuerpos, yo le llamo tres cuerpos, es el cuerpo físico, el cuerpo mental y el cuerpo afectivo. El cuerpo físico es como si fuese tu casa, ¿no? Es decir, nosotros nos cuidamos, nos gusta somos personas, es el que te da la energía para el día a día, para ir al gimnasio, para trabajar, ese nivel energético, ese es el cuerpo templo. físico, nuestro templo. Luego está el cuerpo mental, que es el que te impulsa al conocimiento, al saber, al investigar, al comprender, el pensamiento crítico, no creértelo todo, cuestionarte las cosas. Ese es el cuerpo mental. Y luego está el cuerpo emocional, que es el que generalmente hay muchas personas que sufren mucho porque tienen ese cuerpo más raquítico. Entonces, cuando tú le preguntas a una persona cuál es la raíz de su sufrimiento, qué es lo que le perturba más, en función de lo que te diga esa persona, tú puedes saber si el que tiene menos desarrollado es uno de los tres, cuál de los tres es el que tiene menos desarrollado. Y luego, en función de esa carencia que tú puedes estar viendo, invitas a la persona a que haga un viaje a su pasado. Invitas a la persona a ver dónde está la raíz de ese sufrimiento. Sería un poquito como el psicoanálisis de Freud, un poquito... Sí, pero sin recrearnos porque lleva a la victimización. Eso es, porque sí, claro, o sea, tú dices, no, yo tengo un vínculo afectivo ansioso, porque es que resulta que de niño mis padres, pues mis cuidadores, pues no me atendieron como yo debía y entonces, pues claro, busco que al no, final... no es determinante. No, en absoluto, porque si no, perdemos la libertad. Absoluto. Es que entonces no tenemos libertad. Si resulta que tú has tenido una infancia, y es que además si rascamos, la mayoría de las personas hemos tenido nuestras historias en la infancia. Y es necesario el trauma también. Claro,
hay que revertirlo. Luego, si tú a la persona le estás fomentando, pues mira, el tema del vínculo afectivo de Bowley, este es un psicólogo que habla de los estilos de apego, ¿eh? El apego seguro, el inseguro, el ansioso, etcétera. Hay experimentos de esto. Bueno, la cuestión, que tú puedes ir al fondo de la persona y decir, bueno, esta persona tiene un vínculo afectivo ansioso y entonces lo que está buscando es en los demás el cariño que no se le dio de niño o de niña. Entonces estás buscando fuera, en otro, en esta persona, tú estás buscando algo que otro no te dio u otra no te dio. Es imposible que te dé nadie algo que no seas consciente que tú ya llevas dentro. Entonces hay que hacer consciente a la persona que la felicidad no hay que buscarla fuera, hay que buscarla adentro. Eso es un trabajo, eso es un clic que sucede de la noche a la mañana. Yo siempre lo digo, es un clic, pero ostras lo que cuesta llegar a esa noche, ¿vale? Es decir, lo complicado. O sea, te puede costar una década, 2. Yo llevo leyendo libros que me resuenan. Además, yo creo que yo tengo una frase que es que los libros no se eligen. Ahora ya con esto de Internet se pierde un poco esa magia, ¿no? Pero yo recuerdo ir al Corte Inglés cuando estaban los libros abajo, luego lo discriminaron arriba. Me acuerdo. Bueno, pues yo recuerdo y miraba la estantería y de repente había algún libro y decía, "Ups, a ver", y decía, me ha elegido el libro, ¿no? Y de repente, pues, El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Maravilloso, maravilloso. Entonces, es verdad que todas las cosas que yo he ido, porque tengo inquietudes a nivel intelectual, de siempre he querido aprender para autodescubrirme, para conocerme. En ese sentido, es verdad que he sido muy autodidacta, ¿eh? Y iba leyendo libros. Es bueno, perdona que te interrumpa, ahora que dices que eres autodidacta, porque yo lo transmito mucho, es muy importante el desaprender y el ser autodidacta, porque quiere decir, el aprendizaje, la educación, es una programación, te programan absolutamente. Totalmente. Entonces, para mí lo importante es hacer un reseteo, Totalmente. desaprender y luego autoaprendizaje. Tenemos Pensamiento crítico, autoaprendizaje. Si hoy en día tenemos un montón de medios para aprender. Nunca Mira, ha sido tan fácil, Begoña. Jamás. Hay una frase, a colación de lo que acabas de decir, de Osho, que me encanta, que dice que le costó muchos años desaprender lo que aprendió en la universidad. Así es, así es. Se me pone la piel de gallina lo que has dicho, porque es así. Pero es que es así. Lo que pasa es que, claro, cuando yo cuando cursé los estudios de psicología, cuando empecé a cursarlos, mis compañeros de clase eran más jóvenes que mis hijos. Entonces yo ya venía con un criterio propio. Entonces de repente te decían, tienes que hacer un trabajo de esto. Vale, yo hacía el trabajo y luego hacían mis conclusiones. Y así de veces me decían, no, es que esto no hace falta. Yo decía, ya, pero es que yo te diga lo que otros han dicho no tiene ningún tipo de mérito. Déjame a mí que yo saque mis conclusiones de todo esto, que yo tenga pensamiento crítico. Que al final es eso. A mí cosas que me resuenan y cosas que no me resuenan en absoluto. Y luego de todo eso, y os comentaba esto porque he leído muchos libros, he investigado muchas fuentes, he bebido de muchas fuentes. Y al final me he dado cuenta que es como si de esto tengo una pieza, como si fuera un puzzle, ¿no? Una pieza aquí, otra allí, otra allá, y al final, de repente, cuando hablamos de que se despierta, o hay ese clic de la noche a la mañana, y que llegar a esa noche cuesta mucho, es como que vas acumulando piezas de puzzle y de repente empiezan a tener sentido. Y de repente dices, wow, es esto. Estoy buscando fuera, o estoy culpando fuera y victimizándome, cuando realmente todo depende de lo que yo me cuente. Es que todo depende de lo que uno se cuente. Y si tú te cuentas otra historia, ya está. O sea, cuéntate otra historia. El mundo es hacia todo mental. atrás, Creamos, con nuestra mente creamos la realidad. Claro. Totalmente. Es constructiva, incluso hacia adelante. En positivo y en negativo, además. Totalmente. O sea, pero totalmente. Yo con mis hermanos a veces, especialmente con mi hermano mayor, que me llevo fantástico, desayunamos mucho juntos, bueno, vamos a ver amaneceres, en fin. Y él tiene llegó a este mundo con otro cuerpo afectivo, ¿vale? De base, es decir, un temperamento distinto. La personalidad la vamos forjando y el carácter, pero el temperamento viene de serie. Bien, entonces él lo tiene distinto. Y entonces él lo recuerda todo como muy happy, todo muy... Sin embargo, yo lo recuerdo un poquito más distinto,
¿vale? Tampoco voy a entrar mucho, pero distinto. Y entonces yo digo, hemos vivido exactamente la misma crianza, O sea, solo que uno la ha habéis interpretado compartido la misma realidad y tenéis una visión una visión distinta. totalmente distinta. Sí, Entonces sí, se puede reconstruir esa visión. Claro. Sí. ¿Que somos más fruto de nuestra genética o de esa epigenética? Bueno, la epigenética a mí me parece fascinante. O sea, he leído a Perla Kaliman, que me gusta muchísimo, que es experta en epigenética. Yo creo que venimos con unas cartas y luego que es la genética, pero luego como tú las juegues es clave, que es la epigenética. Entonces sí que es cierto que esa manera en la que tú juegues las cartas, pero cuando tú te das cuenta de las reglas de la partida, tú dices, no, mi destino no está predeterminado, en absoluto. Yo puedo reconstruir ese pasado, y lo voy a crear yo, reinterpretarla, claro. y lo voy a reinterpretar, y lo voy a crear yo, de manera que a mí me haga la vida más adaptativa, más feliz, una vida que me guste más, una realidad que me guste más. Pero eso va hacia atrás y hacia adelante. Es decir, el tema de las visualizaciones, ¿no? Cuando uno visualiza algo que quiere vivir, yo lo llamo recordar mi futuro. Qué importante es la visualización, Begoña, ¿no? Total. Sí, Además, en todas las facetas de la vida, desde la todo. faceta deportiva, En empresarial, todo. Sí, sí. En emocional. todo. En la faceta deportiva, tú fíjate que ahora, como los avances tecnológicos con la resonancia magnética funcional, se ven los circuitos cerebrales, cómo funcionan, qué zonas del cerebro se van encendiendo en función de una actividad u otra. Y claro, a día de hoy vosotros sabéis perfectamente, el cerebro no distingue la realidad de lo imaginado. Por ejemplo, un tenista que está jugando una partida de tenis real, su cerebro funciona exactamente igual a nivel de conexiones neuronales que cuando la está visualizando. Y luego existe, pues eso, esa predisposición a la atención, a que si tú ya has vivido eso, si has recordado tu futuro, es decir, si tú has visualizado y has recordado tu futuro, que le llamo yo, tu mente está más predispuesta a seleccionar los estímulos que le sirven o que le llevan a ese futuro. Está lo que se llama en el cerebro el sistema reticular activador ascendente, que todos esos palabras lo que significan es que tu atención es finita. O sea, de la realidad tenemos infinitos inputs. Luego, tu cerebro selecciona lo que está predispuesto a incorporar, que esto lo hace este sistema, el sistema reticular activador ascendente. Cuando tú visualizas algo, le estás dando pistas a tu cerebro. Y lo que tu corazón quiere vivir, tu cerebro te lo va a mostrar de esa manera. Es decir, no es nada esotérico, es decir, es algo absolutamente científico. Sí, la además, visualización. yo lo hablé eso precisamente con un campeón de taekwondo que él decía Sí. que visualizaba la patada miles de veces antes de entrenarla y eso le hacía que precisamente le salía totalmente fluida, porque antes la había visualizado muchísimo. Como tú Sí, bien sí. dices, no diferencia la realidad de la ficción, claro. El cerebro no. Prácticamente visualizar es crear energía en tu mente y desde ahí lo Sí. desarrollas, claro, con el proceso. Sí. A mí lo que me choca mucho y veo que se habla mucho se dice que son muy importantes los primeros 7 años de tu vida. Sí. Son padrones muy importantes porque desde ahí tú te creas un esquema en tu cabeza, un Una proyecto, programación, una una programación. programación para tu futuro. Sí. Pero te hago mi ejemplo. Yo quiero ser el primer millonario de mi familia. Desde generaciones han sido personas modestas, ¿vale? Pero cuando tú no tienes un ejemplo, claro, lo puedes elegir como personas famosas en el mundo. Un referente. Pero sí, pero cuando este referente no lo has tenido en los primeros 7 años o en tu familia o en el círculo más cercano que te influye de verdad, que tiene algo positivo sobre tu vida, es difícil ir un poco adelante porque no tienes ejemplos. Entonces es ahí donde dices el autoconocimiento, el aprender cosas nuevas, porque rompes un esquema. Esto quiero ser en mi familia. Vale, ¿Sí? quiero ser millonario, no porque quiero ser porque creo que el dinero compra tiempo de calidad. Sí. Y cuando no tienes este ejemplo de tu familia cercana, es difícil ir adelante. Bien. Me he explicado, he intentado totalmente. de la mejor manera Sí, totalmente. Totalmente. Yendo por partes, lo primero, el tema de la importancia de los 7 primeros años. Indudable. Indudable. Venimos con una parte material que es el cerebro y luego tenemos una parte inmaterial que es la mente.
La mente son ni más ni menos que conexiones neuronales, cerebrales, que vamos haciendo especialmente y sobre todo en los primeros años de vida. Eh, el tema está, es como si fuese, imaginaos, como si fuesen cables que tú vas conectando en función de cómo te están educando, lo que tú estás viendo, y ahí es delicadísimo, es un periodo de impronta delicadísimo. O sea, a ver, tú a un niño le dices que los reyes existen, los reyes magos, y se lo cree. Tú a un niño le dices que Ratoncito Pérez existe y se lo cree. Y le dices que es torpe y se lo cree, porque no tiene todavía un sistema de creencias para cuestionarse eso. Por lo tanto, claro, hacemos unos cableados en función de cómo nos han socializado, educado, Eso es. etcétera. Em, ¿Se pueden modificar esas conexiones? Sí, y tanto. O sea, eso ya es indudable. Lo que pasa es que hay que creer que se puede, querer hacerlo y practicar, practicar y practicar. Es decir, trabajar, arremangarse y trabajar. Pero sí que es posible. Lo que pasa es que es complicado. Bueno, complicado. Es fácil y es difícil a la vez. Si lo entiendes, no es tan difícil. El tema está en que tu mente ha sido troquelada. Imaginaos que tienes una carretera con 4 carriles. Voy a poner un ejemplo de una de mis vidas. De 4 carriles por el que pasan 60.000 coches cada día. Esos 60.000 coches son los 60.000 pensamientos que aproximadamente tenemos en el día. Ese troquelamiento de la infancia hace que tú tengas cierta inercia a ir por ahí. Por ejemplo, en el caso que me has puesto, yo quiero ser el primer millonario de mi familia. Pero en mi familia vengo de una mentalidad de escasez, donde te dicen que el trabajo tiene que ser trabajo duro, que da igual, que la gente de dinero es gente sin principio, en fin, que te demonizan eso. Entonces, claro, tu mente no está enfocada o dirigida a eso. Tú estás acostumbrado a decir, tus vías neuronales son esas. Vas por esa autopista o esa autovía, lo que quieras, de carriles, y tu tendencia es a pensar eso. Pero si tú te paras y te das cuenta que existe otro camino, que es mucho más complicado al principio, porque tu naturaleza te va a tender a pensar así. Pero si tú, cuando la mente te propone un pensamiento, porque el cerebro está diseñado para proponernos pensamientos, o sea, es su función. ¿Se pueden denominar sesgos también? Totalmente, son sesgos. Sí, 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 sí. Sí, sí. Pero el cerebro te va, Ione, a proporcionar o a proponer, mejor dicho, pensamientos relacionados con tu sistema de creencias inicial. ¿Vale? Es inevitable. O sea, es lo que. El tema está en que como comentaba, el cerebro es su función. Entre otras muchas funciones, el cerebro tiene la función de proponerte pensamientos. Igual que el corazón bombea sangre, los pulmones bombean aire, el corazón bombea o propone pensamientos. Y te los va a proponer en función de este sistema de creencias. Pero tú ahí está tu voluntad. Y tú dices, bueno, a ver, yo he sido educado, darte cuenta, porque comprender es sanar. Si tú comprendes de dónde vienes, comprendes que has sido socializado de esa manera y luego en tu edad adulta tú dices, esta creencia que me ha venido de fuera, que nos vienen a todos y cada uno lo hace como puede, yo veo que esto no es así. O sea, yo quiero otra realidad. Entonces tendrás que obligarte a transitar por otro camino distinto que no es el tuyo. Al principio es súper antinatural. Cuando tú estás haciendo algo que va en contra de tu naturaleza, es decir, de tu sistema de creencias, te sientes como que estás impostando. Sientes como que estás... Hasta que el cerebro, cuando dejas de utilizar pensamientos que ya no te aportan absolutamente nada, el cerebro entiende que eso ya no es algo que tú necesites. Entonces ya no te lo propone. Y lo que hemos hablado antes, el cerebro está diseñado para sobrevivir de cuando estábamos por África hace millones de años. Entonces lo que te va a proponer es los pensamientos que te van a proponer son los de siempre, los que te troquelaron en la infancia. Porque eso es como está conectado. ¿Podemos cambiar ese cableado? Por supuesto que podemos. Muy, muy Sí. bien explicado. Perdón, lo dice también mucho Bruce Lipton, no sé si conoces, doctor Bruce Lipton, que él también habla mucho de física cuántica, pero habla también de los primeros 7 años. Y dice que en los primeros 7 años nosotros creamos el ordenador. Imagínate un teléfono vacío. Y luego poco a poco aprendemos con cosas, serían, en ejemplo, aplicaciones.
Sí. Pero la parte más difícil es esa, como dices, cuando chocas y dices, ¿cuáles aplicaciones tengo que poner ahora que de verdad me ayudan? Ahora instalo los Instalo. programas. ¿Cuáles son los programas que tengo que instalar de verdad? Sí. Y creo que ahí, como dice bien Luis, son los hábitos, las personas de que te rodeas. Claro, trabajar con tú mismo, visualizar y todo el rollo. Gracias por tu explicación. Pero ahora mismo los padres, tú desde tu experiencia de psicóloga y de madre, todavía más importante tu experiencia de madre, ahora en estos tiempos donde la salud mental no es precisamente buena, que luego lo hablaremos, te lo dejo para después, vivimos unos tiempos que los padres utilizan las redes sociales, la caja tonta, como babysitter de los hijos. Ahora el gran peligro que yo veo es precisamente que en esa etapa, que es el lienzo en blanco, en esa etapa de programación, están demasiado estimulados con la dopamina de las redes sociales, de TikTok, de los programas de la tele, con sus primados negativos, con su programación predictiva, con 1000 sistemas de Sí, manipulación que lo que buscan que en esa tierna infancia sean futuros consumidores compulsivos, porque eso es un gran peligro también. ¿Qué te parece totalmente. esto? Pues estoy completamente de acuerdo contigo. De hecho, la tele va a morir. La televisión entendida tradicionalmente, espero, por la caja tonta. O sea, es el tema de las redes sociales, que también hablábamos, ¿no? Los chutes de dopamina que se producen ahí generan una adicción que ya conocemos todos de sobra, ¿no? Entonces, es una responsabilidad de los padres bueno, dosificar, por supuestísimo, esas horas frente a las pantallas y luego ser conscientes, hacer consciente a los padres del peligro de esa adicción a la dopamina. ¿Qué pasa con la dopamina? Que es antagónica de la serotonina. Es decir, la dopamina es la que se relaciona con el placer inmediato, instantáneo, un like en una foto, un comentario que te gusta. Entonces estás está muy relacionado con el placer y el cerebro le encanta. Claro. Está muy relacionado con el placer. El cerebro se vuelve tremendamente adicto a esos microchutes de dopamina. A mayor cantidad de dopamina, como he dicho, es antagónico, menos cantidad de serotonina, que esa está más relacionada, ese neurotransmisor, con la felicidad. Es decir, con estados, tiene más que ver con el ser, más que con el tener. Entonces, lo que entendemos como felicidad, que si la analizamos un poquito, es un concepto evidentemente muy subjetivo también, ¿eh? Si la analizamos un poquito, la felicidad tiene que ver con estados más de paz, es decir, De la ataraxia estoica, de sí, equilibrio, de equilibrio, de momentos compartidos con personas, de abrazos, familia, abrazos, naturaleza. acariciar a un perro. Eso es, bajo mi punto de vista, esos son los estados de Sentir felicidad. a otra persona. Sentir al otro, conectar de verdad con otra persona. Eso es para mí la felicidad y eso está absolutamente relacionado con la serotonina. Fijaos, ser, empieza serotonina, luego la dopamina, droga. O sea, Doping. entonces que eso es un poco falta de información, porque todos los padres amamos a nuestros hijos, ¿vale? Entonces, cuando tú amas a tus hijos, lo que quieres es lo mejor para ellos. Y muchas veces, también es verdad que se ven, yo en el pasado me he visto sobrepasada también, como todos los padres en un momento dado, y tiras de entretenimiento un poco más fácil. Pero a día de hoy hay que ser responsables y darnos cuenta de la manipulación que hay, de dónde nos quieren, estamos en una sociedad totalmente encaminada, orwelliera total. O sea, nos están encaminando Mira, al metaverso precisamente. Pues, claro, es decir, vámonos de la realidad y vamos a decir lo que conviene y lo que no conviene nos lo callamos y manipulación de la información, que esto es algo que es terrible. Yo recuerdo estar una vez con una amiga, me parece que era en Asturias, ahora es una amiga que es de allí, y estábamos en un pueblo que estaban dando un directo de las noticias de ese pueblo que estaba incomunicado por nieve. Miramos a la calle las dos y dijimos, no hay ni un copo. O sea, nosotras estamos en este pueblo pequeñísimo y están mintiendo. ¿Por qué? ¿Será que quieren que la gente se quede en su casa hoy? No lo sé. Entonces, al final dices, no te puedes creer absolutamente nada. Por eso mienten como bellacos. Como bellacos. Como bellacos. Pero es que cada vez se va a consumir más este tipo de contenidos que hacéis vosotros, que sois fantásticos, porque te están aportando valor. Begoña, es que no lo ponen muy fácil.
Es que no lo ponen muy fácil. Yo- Es que estos medios de desinformación no lo ponen muy fácil. sí, sí, Claro, es que- viven regados de dinero público y de todo, entonces ya no se preocupan en hacer contenido, repiten lo que las agencias claro. principales y todo, y es vomitivo. Yo en mi casa lo reconozco, me repito mucho, no tengo ni televisión, No, vivo yo al no, margen, no lo solamente hay consumo. libros, documentales y contenidos de YouTube. No soy capaz de encender No, la no televisión porque puedo. me genera una disonancia cognitiva brutal. Digo, Te choca, te ¿qué estalla la choca? cabeza, te ¿Qué estalla. Dices, pero ¿quién ve esto? Sí. O sea, ¿quién ve esto? Sí, sí. Pero bueno, ellos ya están tomando medidas para precisamente caparnos. Hay Ellos, una No edad donde la conviene gente todavía porque sigue la sí, televisión y por sí. lástima, Cada vez menos. cada vez menos, ¿eh? ojalá que vaya. Yo cada vez conozco más gente que Sí. que Inclu- consume este tipo de contenidos y- porque te están aportando información, Incluso valor. gente joven, sí. Sí, sí, Así sí, es. sí, Me, sí, me gustaría regresar un poco, has nombrado la palabra dopamina a sí. los niños y todo esto. ¿Os habéis dado cuenta que esta dopamina, este buscar de constante atención Placer en tu Gratifi- teléfono, inmediato. algo, Placer gratificación inmediato. cuando inmediata. estás Sí, fuera en naturaleza, no lo buscas? Yo lo vi con mis hijos. Me cuesta más, lo más difícil es de no darle un teléfono, ponerlo a leer o a dibujar, hacer algo más porque eres el padre raro. Pero cuando estás fuera en naturaleza, bajo el sol o haces algo, no necesitas esa dopamina. no, Esta la necesitas solamente cuando estás en Es casa. una terapia eso, claro. Es una, Es una totalmente. terapia. es una clínica de Totalmente. desintoxicación. Sí, sí, es que sube los niveles de serotonina en la naturaleza. La naturaleza es un gran inductor de la serotonina. Por eso precisamente estas ciudades de 15 minutos, precisamente por eso nos quieren apartar de la naturaleza. Por eso yo tengo, bueno, uno de mis sueños es tener una autocaravana. Por eso cada vez están poniendo más ruedas de molino a la gente que le gusta esa independencia, el salir con la autocaravana, irse a otros sitios. Y hay que decir, eso es premeditado. Están buscando coartar y alejarnos de la naturaleza, porque la naturaleza es sabiduría. La naturaleza nos despierta. Nos despierta. Nos despierta. Hemos evolucionado millones y millones de años en la naturaleza y el desconectarnos, por eso hay tanta neurosis a día de hoy. Estamos desconectados de la naturaleza. Hablamos un poquito de estos tiempos, de esa neurosis Sí, colectiva. sí, Y, podemos y tocar sobre el- todo ofrecer soluciones desde tu visión, que Sí, eso es es muy que interesante. es una cosa, lo que llevamos hablando todo el tiempo. La información hoy en día la tenemos, si no la usamos es porque no queremos. Porque precisamente la información oficial, Begoña, lo que trata es de generar miedo. El miedo es Desinformación. inmunosupresor, es el caldo de cultivo para todos los males. Cortisol, Cortisol, enfermedad, encogimiento. encogimiento. Y es premeditado, ese miedo, conflicto, guerra atómica. Es Mal rollo. continuamente, además, exageración, Sí. mentir. ¿Por qué? ¿Por qué esa neurosis y cómo salir de esa neurosis, Begoña? Bien, yo creo que esa neurosis es multicausal, ¿no? Pero hay a grandes rasgos, cuando se analizan las sociedades más longevas, por ejemplo, hay en Japón, Los blue punts, los sí, puntos azules. los sí. puntos azules tienen, aparte de lo que todos sabemos, ¿no? Una particularidad que las hace, que tienen en común es el vínculo social, es decir, el sentido de pertenencia a un grupo, La familia. la familia. Eso, ¿qué sucede? Que a día de hoy cada vez las personas estamos más separados de ese concepto de familia. Antes uno se apoyaba en la familia, tenía un sentido de pertenencia, un sentido de protección, no estoy desvalido. La soledad Los abuelos y los padres eran los psicólogos, Begoña. es que tendrían que ser los gurús. Es que el sentido o la experiencia de una persona de cierta edad, eso es oro puro. Es oro puro. Yo tengo un vecino maravilloso, Juan, era catedrático de filosofía aquí en la UIP. Y este señor, yo le digo, Juan, a usted le tendrían que hacer un monumento aquí en mitad de la plaza del pueblo. Digo, en la plaza de ahí de enfrente de casa. Digo, porque es que es un pozo de sabiduría. Qué maravilla. Es maravilloso. Qué maravilla disponer de alguien así. Me encanta. No, Porque además, Begoña, dicen que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Y este hombre es sabio y viejo. Y viejo, es maravilloso. Yo paso mucho tiempo con él, yo lo visito mucho y además tiene un perro y a mí los perros me enamoran y tiene un golden maravilloso y paso mucho tiempo con él y me encanta hablar con él porque es
un gurú. Y tú dices, vamos a ver, la gente joven esto no lo está apreciando. La gente en general, no vamos a demonizar a la gente joven, la gente en general no lo aprecia. O sea, ve la vejez como algo malo, cuando realmente la vejez, entendida como la acumulación de experiencia, porque la palabra vejez suena como rara, pero rara no, está como muy demonizada, ¿no? Pero la acumulación de experiencia es fantástica. Sin embargo, se apartan mucho. Y como decías, falta ese sentido de familia, ese sentido de pertenencia, si tengo un problema, ¿en quién me apoyo? Y ahí sale el psicólogo, ahí surge el psicólogo. Porque antes uno se iba, yo qué sé, al confesionario, al cura de la iglesia, de la parroquia, soltaba sus historias. Sí, pero Mira, reza 3 Ave Marías y vete a tu pero casa. cualquiera se fía de los curas. Con todo lo Eso que por han otro hecho lado. por otro lado. Efectivamente. Pero tenían esa válvula de escape las personas. ¿Qué pasa? Que ahora, pues cada vez hay menos adoctrinamiento en ese sentido, que eso está fenomenal, pero la gente necesita desahogarse, necesita contar sus historias. Y entonces ahí aparece el psicólogo, que para mí el psicólogo tiene que ser alguien que en un espacio breve de tiempo te dé las herramientas para que tú te desenvuelvas solo. Ese es un buen psicólogo. No que genere No que dependencia. genere adicción. Eso es. Porque si yo lo que estoy es proponiendo un espacio para sustituir al párroco de antes, entonces no te estoy haciendo ningún favor. Es decir, te estoy perpetuando tu victimización. Entonces tú vienes aquí y me dices, es que mi suegra esto, es que mi hermano, es que mi prima, es que... No, chico, o sea, no, resetea. Deja de mirar fuera. Visítate a ti dentro, haz un viaje interior, de verdad. O sea, da la vuelta, pega 180 grados, mírate tú y analiza a ver qué es lo que te están queriendo decir todas estas situaciones. Porque lo que está clarísimo es que la vida nos va poniendo por delante las situaciones que necesitamos trascender. O sea, esto es indudable. Por eso la gente repite patrón. Y no hay que cambiar la piedra, tienes que cambiar tú. O sea, tú tienes que darte cuenta que si siempre te encuentras con un mismo estilo de persona que te altera, que te hace sufrir, no es que tengas mala suerte. Es que hay algo en ti que la vida te va a poner delante, te va a decir, venga, a ver si ahora lo trasciendes. Y dices, bueno, hay mucha gente que tiene la tendencia a huir, no, fuera, pues cambio de, yo qué sé, de pareja. Bueno, pues te voy a poner otro igualito. Hasta que te des cuenta que estás buscando fuera lo que tienes que buscar dentro. Estás buscando en otro lo que tú crees que no se te dio. Lo que te Ya falta a sea ti, cariño, claro. ya sea lo que tú piensas que te falta. Entonces, un buen psicólogo para mí tiene que ser alguien que te ayude a transitar ese camino de descubrimiento personal, pero que te dé las herramientas para que tú puedas caminar solo, que no te genere una dependencia, porque eso Buen mensaje. Muy buen para mensaje. mí es cómo debería de Pero funcionar. así debería ser todo buen profesional que trabaja pues con la salud o todo. Hablemos de un buen fisioterapeuta o un buen entrenador, un entrenador personal, que por ejemplo es a lo que me dedico yo. Yo trato en esta etapa de mi vida de que no dependan de mí, de enseñar a que una persona Qué pueda bueno. entrenar sola, Sí, de que hagan una buena técnica, que tengan unos buenos hábitos y todo, que no generar una dependencia, decirles, no, es que tú necesitas entrenar conmigo para ganar 30, lo que sea. Quiero decir, el buen profesional cuando estás a cierto nivel lo que buscas es empoderar justo. a la otra Perfecto, persona. Luis, sí, exactamente eso. Yo aprendí a entrenar en culturismo hace 6 años con Bernardo Busquets. Un grande. O sea, sí. O sea, yo tenía un alumno en esa época y me di cuenta, hubo un punto de inflexión en el gimnasio, donde yo veía salir las chicas que salían de spinning y luego me fijaba las que entraban en la sala de pesas y dije, me estoy equivocando me estoy equivocando. Y entonces dije, no, tengo que aprender a usar las pesas, trabajo de fuerza. Y a un alumno que venía, que es un tío que yo veía que estaba puesto en el tema, le dije, a ver, recomiéndame a alguien. Y me recomendó a Bernardo, ¿no? Y estuve con él entrenando 3 meses, 4 meses. Y a partir de ahí, pues ya he ido sola. He ido sola. Ese es el buen 3 meses, entrenador. 4 meses o 6 o los que sean, Los da que sean, igual. sí, lo que necesites, Cada claro. persona tiene una inteligencia, digamos, a nivel físico distinta. Y hay gente que necesita más tiempo, gente que necesita menos tiempo. En mi caso, más o menos, pues eso, estuve 3 meses, 4, no me acuerdo. Pero aprendí a entrenar ahí sola y es de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. O sea, nunca he estado en mejor estado de forma que ahora. ¿Cómo ayuda la fuerza y el fitness, especialmente a la mujer? Porque... Buah. ¿eh? Buah, no te imaginas, o sea, eso es increíble. El tema del... A todos los niveles, todos los mental, niveles, o sea, fisiológico, a todos salud, los todo, niveles. sí. A nivel mental Sí. yo me lo tomo como una meditación, ¿vale? Es decir, yo el teléfono no lo llevo ni en la mano cuando voy a entrenar. Entreno 50 minutos, 1 hora, eso sí,
doy el alma, o sea, sufro. Es un sufrimiento maravilloso, o sea, me parece raro, pero Sí. cuando te duele, es como superarte a ti Un mismo. sufrimiento muy estoico. Estoico total, ¿no? Y entonces eso a mí me encanta. Hago unos entrenazos, pero eso sí, 50 minutos, una horita, 5 veces a la semana. O sea, la gente dice, no, es que tú tienes que estar mucho tiempo en el gimnasio. Digo, te equivocas. La gente no lo sabe, no. Y eso, Corto y duro. fíjate, Luis, corto y duro. duro. Y duro. Heavy duty. Heavy, sí, Eso es. Ese es que el sistema salgas, que funciona. que salgas, Eso es- que te tiemblan las piernas, que te vas apoyando por las paredes. Porque la gente que tú ves en el gimnasio con el móvil, y te dices, pero. Sí, y luego por presumen favor. que han estado 3 horas. 3 en el horas. gimnasio, Dices, pero de Dios esas 3 mío, horas ¿cuántas no han sido productivas? no han sido productivas ni media Ni hora. media. Ni media hora, Entonces, sí. para una mujer, primero, a nivel mental, tomártelo como una meditación si te resuena eso y si no, al menos como un trabajo. Eso por un lado. Cuando tú metes masa muscular y ahí tú me puedes dar 100.000 millones de vueltas, que sabes más que nadie. Pero la protagonista eres tú. Bueno, pues Y con tu además pe- nos gusta que nos cuentes tu experiencia. con tu permiso. Pues Por sí, mira, supuesto. pues yo he transitado por la menopausia sin pena ni gloria. O sea, pero a todos los niveles. A nivel emocional, a nivel hormonal. O sea, yo me voy haciendo analíticas cada X tiempo y hormonalmente voy pero Como una una chica bala. de 30, Pero claro, como una claro. chica de Así 30. es que la gente no sabe. Progesterona, Eso es. estradiol, Y la testosterona. y la La testosterona es la tengo al importantísima, máximo. claro. O sea, la tengo a No, tope. luego hablaremos. Wow, wow, Claro, wow, wow. sí, claro, a tope, claro. Sí, 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 claro. sí, sí. Es que, y además, otra clave para las mujeres que me estén escuchando, puedes comer más. Absolutamente. El Porque músculo cuando metes es un comecocos de músculo, calorías, claro. estás quemando, es como una chimenea que estás tú quemando todo el rato. Y a mí, que me encanta comer, pues fue todo un descubrimiento. O sea, pero todo un Es que descubrimiento. la gente se asusta cuando a la gente con músculo nos ven comer. Dice, uy, ¿cómo no estás A mí hay gordo? gente que me dice, pero tú comes pan. Claro. Y digo, perdona, yo como de todo. O sea, yo Pan, como- arroz y patatas. Yo como, no, pero es que ahora con lo que hablamos, ¿no? Con la cantidad de información que hay, las cuentas, por ejemplo, de Instagram de personas que hacen recetas fitness, yo te puedo hacer una pizza sin hidratos si me da la gana y me hago unas tortitas por la mañana con avena, que eso es que lloras de gusto de comer. Es decir, no hay que hacer, es un estilo de vida. Es un estilo Es de un vida. estilo de vida, es disfrutar del proceso y generar adherencia. Y a mujeres, pues de cualquier edad, da igual, pero especialmente mujeres que estén en menopausia, en menopausia y en posmenopausia, da igual. O sea, ese es un momentazo para Debería ponerte a ser- entender. Debería ser obligatorio. Sí, Obligatorio. Así es, Bego, sí. Porque es que se te quita, gente que me dice, amigas que de mi edad y esto, es que los sofocos, es que no tengo energía, es que, digo, pues yo, ¿qué quieres que te diga? Yo estoy a tope. Yo estoy a Así tope. es, así Y es absolutamente convencida. Es una panacea. Es el músculo. Es el músculo. No hay más. Es Me el gustaría músculo. saber muchísimo cuál es el porcentaje de hombres y mujeres en los gimnasios ahora. Porque Muy yo buen- donde voy Muy buena veo pregunta. siempre más mujeres. Y es muy bueno esto, porque no sé cuándo ha surgido todo este cambio, que antes era un estereotipo, no Sí. ibas al... Muy Pero buen- ahora veo más mujeres. Muy buena apreciación. Y luego yo hago un pequeño inciso y luego sigue Bego. Yo cuando empecé en los gimnasios, en la época de Matusalem, entraba una mujer, era una rara avis. Eso parecían campos de nabos. Eso no había una Totalmente. sola mujer. Claro. Y si había una mujer bueno, se sentía acosada, se sentía incómoda, nadie utilizábamos toalla lleno de sudor. O sea, el mundo del gimnasio cuando yo empecé no había. Luego empezaron grandes como Carmen Moreno, Esther Serrano, Conchi Tapia, y luego se ha hecho algo viral. Y en el Megasport, te voy a dar el dato, Me hay interesa, sí. más mujeres que hombres. ¿Ves? Y en la Qué sala de bueno. musculación, en el Qué turno bueno. mío por la mañana, Qué bueno. habrá casi un 55%. Eso es, como en la mayoría de las cosas ha habido una involución, pero esto es una gran evolución, ¿no, Begoña? Es fantástico. ¿Te has Sí, dado sí, cuenta sí, también sí, de sí, eso? me Que he dado cuando cuenta. a lo mejor cuando tú empezaste decías, te debías sentir incomodísima. Sí, bueno, Bueno, o no, yo o no. porque a mí me da igual, ¿no? Claro, Y claro. además, y porque también he estado acostumbrada a trabajar en ambiente de hombres, ¿eh? Sí. Porque yo estuve... Luego nos contarás Claro. tu etapa con los Entonces, camioneros. claro, mi etapa de mis camioneros. Porque hay tantos estereotipos y arquetipos con los camioneros.
Luego nos contarás. Sí, luego os pongo al día en ese Sí. sentido. Pero claro, yo no me sentía incómoda porque estaba acostumbrada a estar rodeada de hombres. Además, yo tengo 3 hermanos varones. He crecido rodeada de hombres. Mimada a tope, me imagino, ¿no? Era, ¿O no? era supervivencia. Mira, cuando has dicho lo del taekwondo, el chico este de taekwondo, mi hermano mayor fue campeón de Baleares de taekwondo, cinturón negro. Bueno, la cuestión es que una vez le entrevistaron y dijo, bueno, ¿alguna vez has utilizado el taekwondo fuera de la competición? Y es un tío muy transparente. Y dijo, sí, con mi hermana. Pues no quedó muy bien. Entonces más que mimada, he sido muy combativa. Muy combativa, porque claro, de repente, pues mi madre, pues pobrecita, lo hizo como pudo, como la mentalidad de la época, y decía, Begoña, tú pon la mesa. Y yo decía, pero ellos, no, que son hombres. Y yo siempre he sido, eso me ponía, yo decía, pero vamos a ver, desarróllame esto, razónamelo. Yo necesito entenderlo. ¿Y qué te Entonces, decía tu madre? que toda la vida de Dios ha sido... Era Ya muy está. complicado. Entonces no podíamos hacer nada, es lo que había. Entonces, pues ese era el escenario. Y yo era combativa. Entonces, no era muy mimada en ese sentido, porque además nacimos todos en 5 años, ¿eh? Claro. O sea, éramos todos seguidos. Pero sí que ha forjado un carácter en mí que me ha ido muy bien, ¿eh? Es decir, por ejemplo, la etapa esta que os cuento del centro de formación, cuando tenía el centro de formación que trabajaba con un 99,9% de hombres. Entonces, claro, o tienes carácter o te comen. Claro. Te comen por los pies. Entonces, de repente, yo me daba cuenta que un señor de 50 años levantaba la mano y decía, ¿puedo ir al baño? Y yo decía, igual me estoy pasando. Pero escucha, te debías sentir de maravilla, ¿no? Decir, oye, Sí, qué poder tengo. Claro, el power, ¿no? Dices, pero es por esa energía. Claro, Entonces, la energía masculina Claro. me ha sido muy fácil, supongo que por el contexto en el que me he criado. Entonces, sí que es cierto que me ha servido. Y con respecto a la pregunta que comentabas de sentirme incómoda en una sala de gimnasio, No, al no, ya principio, queda no muy por claro, eso, no ya por queda eso. claro. Por eso, te lo cuento por eso. Pero ahora me encanta cuando veo chicas entrenando de verdad. Pero bueno, Porque bueno. además se ven nada en un primer golpe de vista, tú te das cuenta si son de las que están hablando mientras hacen un ejercicio o están mirando el móvil, o son de las que van a reventarse. ¿Sabes en qué se nota? En los glúteos. En los glúteos, tú lo has dicho. Dices, esta hace La sentadilla guerrera, profunda esa es. o esta TikTok, la que hace exacto. TikTok y la que hace sentadilla profunda. Efectivamente, justo. Ahí, tú le has dado, Luis. Sí, justo. Begoña, ya que tenemos una mujer en nuestro podcast, tengo que aprovechar de este momento. ¿Qué es el feminismo? Bueno, es que ahí hay mucha tela que cortar. Ahí nos da como para 7 podcasts. El tema del feminismo... Vamos a concretar feminismo radical, porque hay un buen Sí, feminismo, exacto. un feminismo Sí, útil, sí. o el feminismo radical. El feminismo, bueno, todo lo que sea radical está mal. absolutamente. Es que, vamos a ver, tenemos que entender que hay diferencias indiscutibles, diferencias biológicas. Yo entiendo la igualdad como una igualdad de derechos, Luego, de obligaciones, luego, por favor, de Begoña, oportunidades. háblanos de esas diferencias biológicas, que eso Claro. es muy importante porque el cerebro no es igual. Ahora continúa Sí, con sí, esto, sí. que es muy interesante la pregunta esto, y luego Sí. de esas diferencias del cerebro femenino, los hemisferios y todo, que me lo ha puesto Claro. a huevo, Johnny. Sí. Es que, a ver, todo lo que se radicalice, estás perjudicando a otros. Cuando tú estás dando ventajas a uno, estás perjudicando a otro. Es verdad que históricamente la mujer ha tenido más desventaja, pero sí que es cierto que se está generando un efecto péndulo. A día de hoy hay consideraciones que no tienen mucho sentido. Fíjate lo que yo explico hace un momento. Cuando yo era niña, estamos hablando de hace... yo tengo 52 años, es decir, estamos hablando de hace mucho tiempo, en una mentalidad de postdictadura. Ahí te decían, tú pones la mesa porque eres niña y no te daban más explicación. Entonces ahí era lógico estar enfadadas. Pero a día de hoy me parece que se está generando, o hay un efecto, es peligroso porque se puede generar un efecto péndulo. Y efecto Que es el victimismo. claro, también. el victimismo. El victimismo genera, el efecto péndulo me refiero a que los chicos cada vez están más enfadados. Porque si tú haces lo que se ejerce se habla de la discriminación positiva, no puedes decir que algo es positivo cuando primero estás diciendo o usando la palabra discriminación. Entonces, ¿qué es lo que yo opino de este tema?
que hay que tocarlo con mucho cuidado, que hay que tener mucho cuidado, que no se puede discriminar ni a una mujer por ser mujer en el pasado, pero tampoco a un hombre por ser hombre en el presente, ¿vale? Esa es mi manera de verlo. Y luego la igualdad está mal entendida, está muy mal entendida a día de hoy. ¿Por qué? Pues porque, os voy a poner un ejemplo. No hace tanto, ahora un par de meses en el gimnasio, yo estaba pues, estirando, haciendo abdominales, no me acuerdo, y había una fila de chicas para entrar en la sala de una clase dirigida. Y pasó un chico pues, de muy buen ver. Y empezaron, pero mira qué culo, pero mira que no sé, en su cara. Y yo pensé, están imitando conductas que toda la vida no nos han gustado. Entonces, la igualdad se está entendiendo mal. O sea, si a ti no te gusta que te lo hagan, no lo hagas tú. O sea, se están copiando conductas históricamente consideradas conductas masculinas que si se supone que es lo que queremos modificar en la sociedad, no lo hagas tú. Entonces es un poco, en ese sentido hay mucha tela que cortar, de verdad. Y somos distintos. Biológicamente, como tú planteas, Luis, somos diferentes. Esto basta que te pongas a ver, yo qué sé, en el patio de un colegio mismo, ¿no? Está un grupo de niños jugando, un grupo de niñas jugando. Imagínate, ellos al fútbol, ella a la coma, porque les da la gana, ya está, no vamos a tal. Y de repente un niño en el partido de fútbol se hace daño, se cae, se raspa una rodillita. ¿Cómo funciona? El niño sale del campo, el juego sigue, y cuando él considera o se siente bien, vuelve a entrar, se reincorpora al juego. Luego, las niñas están saltando a la comba, una se cae, se raspa la rodillita. No siguen saltando todas, se para, todas van ahí, ¡guau! ¿Qué te ha pasado? Es como, ¡guau! Se para el juego, No había caído, se pero es verdad. para, se para. Luis, pues eso luego en la vida adulta, resulta que una mujer tiene un problema, llega a casa y el marido está viendo un partido de Champions mismo y llega la otra. Oye, pues mira, fíjate lo que me ha pasado hoy en el trabajo. Ella quiere que pare todo, tiene que pararse. Y él no entiende, pues bueno, pues luego acaba esto y luego ya me cuentas. Y entonces funcionamos distintos. Y si no nos comprendemos, no nos podemos acercar unos a los otros. Y no está mal ni una actitud ni otra, simplemente somos distintos. Pero ya desde la más tierna infancia. Este ejemplo que acabo de poner es uno de muchos. El cerebro masculino y el cerebro femenino funcionamos distintos. Yo hay muchas cosas que Los admiro. hemisferios, ¿no? Totalmente. Claro, claro. Hay muchas cosas que admiro del mundo masculino. Muchas. La practicidad, lo pragmáticos que sois muchas veces. Que no generalizar, ¿no? Ni mucho menos. Pero yo Tenemos más recuerdo desarrollado, ¿no? El hemisferio izquierdo, izquierdo y vosotros el lado derecho. el lado derecho, pero eso es como, sí, sí, en cierta manera sí, pero está más mezclado ahora eso. Pero sobre todo es la manera que tenéis de afrontar las cosas. Ya digo, a mí muchas cosas que me encantan. Un día estaba en una terraza de un bar esperando a una amiga y había una mesa de 5 chicos o 6, no me acuerdo, hablando del fútbol. Y el tal es un manta y han fichado no sé quién. Y yo decía, "Jo", yo como en un vino, sola, inevitablemente escuchaba la conversación y decía, pensaba, pero qué pesados son todo el rato con el fútbol, con su... Y de repente dice uno, bueno, tío, ¿y tú cómo estás? Y otro dice, pues regular, porque es que han sido 7 años de relación. Entonces dije, ups, una ruptura. se cuece algo. Bueno, pues pasaron 2 minutos, máximo 3, hasta que uno dijo, bueno, tío, no te rayes. Y volvieron otra vez a hablar de fútbol. Y yo dije, no te rayes, ya conocerás a otra, ¿no? Magistral. O sea, yo pensé, esto es magistral. Porque claro, nosotras, una amiga que rompe con una pareja de 7 años, acapara esa cena, la siguiente y la otra. Yo es que ya ni voy. O sea, a mí ya me da pereza. O sea, ya no vamos a tocar más temas que este. Y entonces yo pensé, es que están mejor adaptados. No hace falta. ¿Para qué? Es ¿Para qué? economía emocional. Totalmente. Pero a raíz de esto, que es muy fuerte, una mujer de esta que tiene un poder de controlar un país, un mundo, con sus hormonas, que ahora no quiero parecer machista, ¿vale? Pero pensámoslo un poco. Nosotros los hombres podemos tener una pelea, nos damos 2 hostias y luego nos tomamos una caña y somos amigos otra vez. Eso no es así a día de hoy. No, espera. El hombre es hecho por 5 minutos de rabia y luego lo pasa. Le pasa la rabia, es así, ¿eh? A la mujer no. Una mujer que que sufre, que ha sido traicionada, ¿se dice? Sí. Pero eso déjame acabar. Es solamente una visión reflexión. ignorante. Es una reflexión. Pero muchísima pero no es gente ignorante. No es ignorante absolutamente. Pero una mujer que tiene poder y tiene sus días y ha sido también traicionada, cuidado con esta mujer. Puede reventar el mundo, ¿va? Es esta la diferencia, creo yo. Yo creo que el mundo iría mucho, mucho, mucho mejor
si hubiera más mujeres Más madres. Más madres, Más- más ma- madres, esa es la aquí- palabra. Yo- aquí. Sí, Yo digo, mira, Eso si de es. repente hay una guerra, imagínate, y tú eres madre y yo soy madre, y yo tengo que mandar a mis hijos, a mi hijo a morir, y tú a tus hijos a morir, dices, ¿qué? ¿Qué? No. Tú lo has dicho. Es decir, yo creo que sí que es cierto que lo planteas desde un punto de vista hormonal, es más fluctuante y los estados anímicos, pues, pero bueno, al final las personas son personas y las buenas personas da igual, o las malas Y personas además, da Begoña, igual. nos anteponemos a las hormonas también. Claro, Bueno, es decir, tenemos una que cosa tener- es el sistema límbico Claro. primitivo y demás, y las hormonas y los estados anímicos, y otra cosa es el córtex prefrontal, que es el que controla los impulsos y te frena y te para y te orienta y te dirige. Pero yo creo que, como tú bien dices, Luis, las madres, ya un mundo en el que tomasen más decisiones las madres. Iría infinitamente mejor. Porque sería un mundo más de amor. Lo que pasa es que, claro, a ver, hay madres y madres, como todo, pero en general estamos hablando, ¿no? Yo creo que sería general. muy, muy positivo. Y respecto al grupo ese de hombres que hablaban solo de fútbol, también un poquito están aborregados, perdona, porque Ah, bueno, sí. pan y circo Eh, como decían, el pero opio bueno, del no es pueblo. una crítica a todo. El o sea, opio del pueblo. el opio del pueblo es quiero decir, yo creo que los hombres ahora, a día de hoy, tenemos que aprender de las mujeres y ser más complejos y todo, pero es verdad que tenemos esa practicidad. A mí me viene alguien contándome, lloriqueando, "Ay, es que me ha dejado a mi mujer", le digo, tío, no seas pesado, ya buscarás otra o ya encontrarás otra, no hay mal que Es por que bien ya no venga, está. y se acabó la Ya conversación. está, se acabó. No hay ¿para mal qué? que por bien no venga, digo mucho. Ya está. La vida te tiene que poner esta situación por delante. Y ya Seguro está. que después va a estar. Y ya está. Pero también es un poquito nuestra Pero economía es vuestra cerebral. manera de procesar. Y eso lo admiro. Y me gusta. Y es más, ahí yo tengo ese puntito, ¿eh? A veces alguna amiga me dice, oye, he puesto una foto y fulanito me ha dado un like. ¿Tú por qué crees que es? Digo, porque es un tío y es como, bueno, se hace así. Y entonces le ha dado un like. Claro. No, un like no. Me ha dado como un simbolito, un emoticono con los corazoncitos. No el emoticono normal, Toma ya. sino el de los corazoncitos. Y yo digo, chica, pues porque tiene los dedos como porras y ha hecho así y le ha dado a ese. Y ¿Qué que- más da? Y que no O sea, ¿tú pasa crees nada. que Es verdad que hay muchas ¿Tú mujeres crees? que le dan mucha importancia a esa creyendo que cualquier hombre flirtea con ellas simplemente por una chorrada como es Claro. esta. ¿A que sí? Claro. Eso es algo que Sí, que no vais tan allá en ese sentido, o sea, que no retorcéis tanto. Nosotros, a ver, también todo esto es lógico, ¿eh? Ahí vuelvo otra vez a la a la psicología más primitiva, ¿no? O la que tiende más evolutiva, perdón. El tema de cómo os comunicáis, ¿no? A mí eso me fascina. Entonces, que nosotros somos como más de hablar y hablar y hablar, ¿no? El comunicar y todo. Y entonces yo a veces con algún alumno nos reímos por eso, porque decimos, mira, vosotros es que durante millones de años tenéis que salir a cazar. Entonces teníais que apostaros en un sitio, quietos, esperar que pasase el animal, calladitos. Digo, me tenías que hablar. Porque fíjate, siempre coges la lanza buena tú y no sé qué. Entonces, oye, te comían. Entonces no podías andar con tontunas de ese tipo. Y nosotras estábamos en la caverna hablando de nuestras cosas, de a ver de qué manera podíamos nosotras andar funcionando las tramas, que si una no tenía leche, por ejemplo, a ver de qué manera podía hacerlo para que le amamantara a su bebé la otra. Entonces es verdad que durante millones de años hemos evolucionado distinto, ¿no? Y que además es cierto que a nivel emocional necesitáis más ese contacto emocional y Hablar. esa sensibilidad, ¿no? Que eso enriquece realmente y enriquece al hombre también. O sea, quiere decir, el hombre tenemos que aprender mucho de la mujer. Y nosotros del hombre. O sea, es que al Sí, final es que somos un yin yang, efectivamente, Luis, es que es así. Cuando yo he dicho que el feminismo malentendido es el buscar la igualdad en el hombre, hay que buscar la igualdad, repito, en derechos, obligaciones, deberes, etcétera. Pero no podemos buscar la igualdad imitando conductas negativas claro, de lo los malo. hombres. Igual que al revés. Es que al final yo creo que hay que ver la parte buena de unos, la parte buena de los otros, de las otras, e intentar hacer un buen maridaje, una buena comunión. Ahí es lo que me parece interesante. Y no desvirtuar el tema de la igualdad emulando conductas pues que no nos proporcionan nada bueno ni a unas ni a los otros, ¿no? Es mi manera de verlo. Yo quiero añadir que creo que las mujeres son mucho más inteligentes que nosotros los hombres. Necesitamos uno a otro sin faltar respeto uno a otro. Es verdad que también los grandísimos hombres de éxito ha sido siempre detrás de una mujer que se ha callado, ha dicho mucho. Y con eso digo todo, porque con mi pregunta parece que... No. Pero no, no, es no. algo... No has dado esa es sensación. algo... No, para nada, en absoluto. No has dado esa Es algo que sensación. necesitamos y como bien has dicho, se están quitando derecho a uno para... No es así. No. Es verdad que también la mujer, hasta un poco muy reciente, no podía ni votar.
hay que hablar de cosas, pero no quitar ahora, No no victimizarnos. victimizar, muy bien dicho. Exacto. Pero es la clave, la victimización. La victimización, a mí es que me Y pone... además tú como madre lo sabes mejor que mucho mejor que nosotros. O sea, como madre tú quieres y deseas lo mejor tanto para tu hijo como y que tengan una Igual, igualdad claro, jurídica y una igualdad justo, de Luis, oportunidades y todo. justo. No vas a decir, no, es que como a mi hija No, tengo una hija, quiero que la traten o que las leyes Buen la ejemplo. cubran mejor que a mi hijo. No, no. son, Lo mismo. son lo mismo. Para mí son lo mismo. Somos lo Lo mismo. mismo. Si para, digamos, dar más derechos a mi hija tienen que quitárselos a mi hijo, No, perdona, pero por ahí no y paso. muchísimas mujeres como tú. Claro que no. Es que vamos a ver, es que es tan sencillo como eso. Tengo un hijo y una hija, que no me los toquen a ninguno de los dos. Eso Que es. por beneficiar a unas no me fastidien a los otros, Claro, ¿no? imagínate que una novia de tu hijo, una novia que no ha sido, bueno, despechada, le busque la ruina, le busque una falsa denuncia, que se tenga que tirar 3 días en el calabozo. O sea, eso, ninguna mujer de bien que tenga un hijo y una hija va a querer eso, que a su hijo le pueda pasar eso. Nadie, Y Luis, quien justifique nadie. eso, se lo tiene que hacer ver. Sí, quien se justifique eso es que está adoctrinado hasta unos niveles que no es ni medio consciente. Porque evidentemente que nadie, ninguna madre, pero es que ningún padre, o sea, tú imagínate, o sea, que te cojan a un hijo y sea víctima de una injusticia. Y la justicia no es justa en muchísimas ocasiones. Entonces, no. El tema de facilitar herramientas a las malas personas, por supuestísimo que no estoy de acuerdo. ¿Qué es lo que a veces está, por lo que me estás lo que me estás planteando es eso, es dar herramientas a personas que las están utilizando mal. Claro, sí, como estos que han cometido delitos sexuales ahora en la cárcel, que cogen y se hacen un cambio de, "Oye, me autopercibo mujer y quiero que me metan en una cárcel de mujeres". Bueno, ¿Estamos locos o qué? bueno, se O nos sea, está yendo la castaña en se este nos está yendo sentido. absolutamente la castaña, nos Totalmente. criticarán en ese sentido, pero bueno, no es no. Quiero decir, como uno que ha cometido esas fechorías, no, ahora me he levantado, me autopercibo mujer, tal, y les cambian de cárcel. Me parece un Lo disparate. están estudiando esa Me parece un posibilidad. Es un disparate. disparate, es un Me parece un sinsentido. disparate. Se nos ha ido de las manos. Absolutamente. Pero el efecto péndulo. Es decir, Efecto péndulo, sí. todo esto Sí. va a pasar factura porque la gente está muy enfadada. Hay muchas personas muy enfadadas con esto, con estas tontunas, que al final. Pero sí, esto tiene que petar como no se reconduzca en algún momento. Mm. ¿Cuáles son los valores que se han perdido así los últimos 10, 20 años? Bueno, el tema lo hemos hablado antes, el tema de la familia. Y luego en la educación falta, la educación me refiero a la formal y la no formal, el inculcar valores, el respeto, vamos, lo más básico, el, el esfuerzo, la cultura del esfuerzo, el postergar la recompensa, la paciencia. No se enseña a perder, esto es muy importante, aprender a perder. Esto genera muchísima frustración. Un chico o una chica que tiene algún problema con su pareja y les están dando diazepam y por favor, o sea, Que la hay que gente, aprender a perder. perdona que te haga este inciso porque quiero que me lo desarrolles. Mm, Es verdad que estamos creando una sociedad con la piel muy fina, Sí, donde el fracaso, en otras culturas el fracaso es un aprendizaje, valorizado. En el mundo anglosajón el claro. fracaso es un valor añadido, porque Mm, el que ha fracasado puede aprender de ese fracaso. Sí, Aquí, como tú dices, el sufrimiento, el fracaso, todo enseguida, medicación, anestesiados. anestesiados, y estamos haciendo una sociedad de corderos, de ovejas, Sí, más fácil de manipular. manipular, y donde la enfermedad mental se ha incrementado muchísimo. Bueno, es que otra cosa que tampoco me gusta de muchos colegas psicólogos es la tendencia a etiquetar. Cuando tú a una persona le estás poniendo una etiqueta, la estás encasillando y esa persona se va a conformar en ese escenario. Entonces, hoy en día, mucha gente dice, no, es que yo tengo diagnosticado, yo qué sé, un trastorno límite y un paranoide y un no sé qué. Dices, Dios mío, por favor. Entonces, es verdad que está una sociedad con una piel muy fina.
Cada vez es una sociedad se está protegiendo, hiperprotegiendo. En los años 70 los niños estábamos asalvajados y ahora los niños están en una urnita de cristal que nada les toque, que nada les afecte, y al final no crecen. A ver, tiempos difíciles generan personas fuertes. Personas fuertes generan tiempos fáciles y tiempos fáciles están generando generaciones débiles. Y al final en la humanidad estamos así, en círculo, en bucle. Entonces, ¿qué pasa? Que ha habido tiempos difíciles, los de nuestros padres, que lo han pasado canutas. Y nuestros abuelos, Nosotros hemos seguido la estela un poquito de la cultura de trabaja y consigue. Pero claro, ahora tú dices, bueno, ahora que tenemos una sociedad, más que una sociedad, un ambiente más cómodo, vamos a darle a nuestros niños todo lo que nos pidan por esa boquita, sin que valoren el esfuerzo, sin que valoren lo que cuesta conseguir las cosas. Y eso es lo que está provocando que esos tiempos fáciles generen generaciones más débiles. Y las generaciones débiles a lo que van o a lo que conducen es precisamente a generar de nuevo tiempos difíciles. Y esos tiempos difíciles, y así. Ese es un poquito el esquema que durante la historia de la humanidad se ha ido repitiendo cíclicamente. Y al final la sobreprotección, la falta de tolerancia a la frustración, todo eso pasa factura. O sea, yo recuerdo una alumna una vez que no le expidieron un certificado médico porque se estaba tomando antidepresivos. Y entonces cuando me lo dijo le dije, bueno, no pasa nada, intenta cuando te pase o pases por esta etapa en la cual estás, pues ya lo harás, tranquila. Estaba sacándose el permiso de conducir. Y me dijo, no, pues es que yo estoy bien, es que lo dejé con el que era mi novio de 2 años y me fui al médico porque no me encontraba muy bien y me recetó antidepresivos y diazepam. Y yo dije, ¿cómo? Y dije, perdona. O sea, es que Hay una estamos facilidad para prescribir medicar, y medicar. estamos tapando el dolor. El dolor no se tiene que tapar, el dolor se tiene que vivir. Y vivir hasta el fondo. Y luego una vez ya lo has vivido y lo has transitado y lo has pasado, pues a otra cosa. Había, recuerdo en ese momento, cuando lo estaba contando, un chico cubano, un alumno, que trabajaba de portero en una discoteca, un personaje con un diente de oro, un tío de, no sé, unos 50 años, y el tío le soltó una frase buenísima, le dijo, mi niña, pelo suelto y carretera. Y dije, este sí que sabe. Este te acaba de dar una solución infinitamente más sana que el médico que te está empastillando, mi niña. Digo, pero es que es verdad. O sea, lo que tú tienes que hacer, o lo que tenemos que hacer, es afrontar los avatares de la vida, porque el sufrimiento es un gran maestro al final. O sea, es el sufrimiento es el que te está indicando y apuntando a donde tú tienes que trabajarte. Y ya está. Entonces, sin sufrimiento no hay. Entonces, claro, lo que estamos haciendo es gente vacía, gente light, gente sin sustancia, que te pones a hablar y dices, pues qué aburrimiento. Yo paso. Narcotizada. Yo paso, os lo prometo, muchos días sola. Completamente sola. Yo puedo pasar un fin de semana en mi casa encerrada sola. Y qué bien se está, ¿eh? Claro, porque sales a la calle y te tomas un café o un vino, lo que sea, y oyes la conversación de la mesa de al lado y dices, mira, yo es que prefiero estar sola que aguantar estas, pero con perdón, tonterías. Vamos a decir. Es que de verdad, o sea, prefiero, o sea, para... Pero hay que quererse a uno mismo para estar a gusto con uno mismo. Sí, yo estoy feliz conmigo. Por eso es tan importante esos momentos de soledad, y una soledad no escogida. Claro, no es impuesta. Es totalmente escogida. Como decía Nietzsche, esa soledad, ese apartarse, es lo que le daba la creatividad y lo que le hacía encontrarse a uno mismo, ¿no? Porque es que luego, estar contigo mismo, tener ese insight de encontrarte contigo mismo. Y es cuando sale la creatividad, además, ¿no? Efectivamente. Cuando de repente pues, puedes tener ideas que sean súper creativas. Y luego aparte es que el pasar el tiempo por pasar con gente que no te está aportando absolutamente nada más que un discurso vacío de queja, porque es que la tónica general es la queja. O sea, tú te analizas cuando la gente habla. Yo soy mucho de, pues eso, pues me siento en un sitio y de repente no es cotillear, no, ¿eh? Es de formación profesional. Claro. Sí, no cotillear, no, porque es no como el policía soy que está continuamente... que observa. Pues yo escucho y veo cómo se comporta la gente y bueno, y me entretiene, me gusta. Y entonces la tónica general de las conversaciones es la queja. Es la queja. Y, ostras, es que si tú estás todo el rato queriendo cambiarlo de fuera, te vas a frustrar por narices, porque tu estado anímico va a depender todo el rato de lo que hagan los demás. Y va a depender lo feliz que estés de lo que tú quieres y dónde estás. Si lo que tú quieres
es lo que está sucediendo, lo que quieres que suceda, feliz. Pero si de repente Pepito no te llama, ya estás sufriendo. Y tú dices, pero vamos a ver, estás como, no sé, como un barco sin velas por ahí en mitad de una tempestad. Estás a merced de lo que los demás hagan o dejen de hacer, o no eres dueño, no eres libre de tu vida, o de tu felicidad, o de tu mundo, ¿no? Además, como dicen, el buen capitán se hace sufriendo Sufriendo tempestades. tempestades Nadie en se hace tiempos un buen calmos. capitán con No, aguas calmas. no, Nadie puede crecer a no, ningún nivel exacto. sin haber sufrido tempestades Sí. y fracasos y sufrimiento. Sí, y al final todo tiene sentido, Luis. Al final la vida te das cuenta cuando miras atrás y dices, tenía que pasar por esto para ser quien soy, para pensar como pienso y para ir hacia donde voy, hacia donde quiero ir. Y al final ser, pues eso, dueño de tu destino y Capitán de tu capitán de tu propio barco. barco, Y claro. voy para allá y no me mueve nadie. ¿Qué importancia tiene el empoderarse, Begoña? Total. O sea, es Radical. todo, es todo. El empoderarte es lo que ¿Cómo, te da alas. cómo definirías empoderamiento tú? El empoderamiento es sentirte capaz, tú, y dueño de tu vida. Y el dejar de depender a todos los niveles. El empoderamiento no solo estamos hablando de un empoderamiento material, sino también espiritual. Que tu bienestar no dependa de lo que no está en tu mano. Interpretar las cosas y de manera que seas tú el dueño de tu vida. Ese para mí es el verdadero empoderamiento, un empoderamiento que no sea simplemente de logística, ¿no? Vivo sola, tengo mis cosas, no me paga nadie nada, estoy empoderada. Pues sí, pero ¿sufres si una persona no te quiere? Porque entonces ya no tienes el poder. El empoderamiento etimológicamente viene de tener poder, de crearte tu propio poder. Entonces para mí es eso, Luis. No sé si. Me ha Buena gustado definición. la definición que has hecho. Quería preguntarte exactamente qué es el amor y cómo lo defines tú. Uf, el amor yo creo que es lo más. No se puede definir con palabras, es incognoscible, ¿no? Dicen. El amor es una sensación, es un. Creo que es el motor y puede parecer muy tópico lo que voy a decir, pero creo que es lo que mueve el mundo al final, ¿no? El amor a ti mismo, a los demás. También pienso que es imposible amar al resto si primero no te amas a ti. Y para mí es ese el motor del mundo. Es tal vez una definición demasiado general, pero es que tiene tantos matices. Podría ser también un ponerse en lugar del otro, de verdad, entenderlo hasta Sí, en fondo, de verdad, qué significa, no... sí, Porque amor propio y amor chocan a veces. mm, Es verdad que es necesario cierto, tener un amor propio para poder amar a otra persona, cierto. pero es un contrato, un amor. Es ser responsable y consciente que... No sé cómo explicarlo, no encuentro la palabra, me sale en italiano y romano, perdón. ¿Dila en italiano? Exacto, No, igual. no es solamente comprender, nada, es también, es un contrato, es una relación, es entender que van a tener altos y bajos Sí, te y refieres a amor sí, es algo a largo plazo, algo así quería decirlo. sí. A ver, yo creo que el amor debería ser hacia todo el mundo como se llama a los hijos, sin condiciones. Es Sin decir, condiciones, sin bien dicho, eso condiciones. quería decir. Eh, Ojalá que hagamos un salto evolutivo mental, de verdad, de corazón, para poder amar a las personas a todas, o a las que nos importan, o a las personas que tenemos cerca, como mínimo, como se ama a un hijo. Sin condiciones, da igual lo que te haga un hijo, lo vas a seguir queriendo. Da igual si un hijo no te escribe en 5 horas o no te contesta un mensaje, ese amor va a estar intacto. Eso en la pareja no pasa, ¿no? En la pareja es un amor más de condiciones y por eso pasa lo que pasa. Y es que todo el tiempo nos estamos frustrando porque no es realmente un amor incondicional, como si es el amor hacia los hijos. Em, Cuando tú quieres a otro en la medida que otro te da lo que tú quieres que te dé, entonces estás hablando de un contrato, un mercantilismo. Eso yo no lo veo como verdadero amor. Yo sí me enamoré a primera vista cuando vi a mi hija, cuando vi a mi hijo. Eso es un amor incondicional para siempre e indestructible. Eso no destruye nada, nadie. Para mí ese es el verdadero amor. Ese es el verdadero amor. ¿Qué es lo que la gente valora de Begoña o en Begoña
y Begoña no lo reconoce como un valor? Es una muy buena pregunta, Yone, porque yo siempre digo que cuando alguien tiene un talento, no hablo de mí, en general, lo ven los demás, pero tú no, porque tú lo normalizas. Entonces es una obligación casi moral de todos, cuando tienes un amigo o un alumno, un hijo, el hacerle ver ese talento. Es decir, eres bueno en esto. ¿Sí? Sí, eres bueno en esto. Y las personas a veces no lo podemos ver porque lo normalizamos. Cuando tú tienes un talento, para ti es tan habitual y tan normal que no eres capaz de verlo. Entonces, el talento es en mi persona. Yo intento hacer todo siempre desde el corazón y con pasión. Yo creo que eso. Y luego también se me da bien el ver el talento de los demás. Cuando una persona, yo detecto que tiene falta de confianza en sí mismo o en sí misma, el decirle no, mirándola a los ojos y de verdad, solamente cuando lo pienso de verdad. Y por eso creo que a la persona le llega, porque se lo digo con verdad, desde el corazón. Pues Le eso es digo, ser un líder. Precisamente un líder es el que es capaz de empoderar al que tiene al empoderar lado. de corazón, De corazón, Luis, de cuando es cierto, corazón. claro, porque si Sí, no, si no eres estás un regalando, charlatán, exacto, claro. eres un vendehumos, estás regalando el oído. Pero sí que es cierto, y Un eso abrazafarolas. exacto. O sea, durante toda mi experiencia trabajando con alumnos, hay gente que tiene un autoconcepto hiper pobre y gente que todo lo contrario. Entonces, cuando yo veo a alguien que tiene un concepto de sí mismo pobre y veo un talento en él, porque todos tenemos algún talento, gente más o menos, pero todo el mundo tiene algún talento, y le dices, no, tío, de verdad, eres muy bueno en esto. Y se lo dices con el corazón, mirándole a los ojos, y te das cuenta que se lo está creyendo. Eso es empoderar también. Yo creo que es un talento que creo que tengo, porque además ha habido alumnos que han empezado a estudiar algo que querían hacer a raíz de hablar con ellos, de hacerles creer en sí mismos, ¿no? Hacer creer a una persona en sí misma cuando de verdad lo ves y cuando de verdad ves posibilidades. Creo que es un talento o es algo que me caracteriza, creo. Bueno, Sería bueno en es algo este caso sí. de mirarte a través de los ojos de otra gente. Me explico, a veces la gente te ve mucho mejor de lo que tú eres o que tú te ves en el espejo. O también a lo contrario. La gente no puede ver nada que no esté dentro de sí misma. Quiero decir que si alguien te admira, si tú admiras algo de alguien, es porque eso está latente en ti. Eso es un potencial que tienes. ¿Verdad? Sí, no puedes ver lo que no eres. Si tú, una persona, la que sea, admiras cierto aspecto, cierta faceta o de esa persona, es porque eso está dentro de ti y está latente. Solo tienes que querer y confiar en ti. Pero a todos nos falta algo. A todos nosotros nos falta algo. No puedes tenerlo todo. No existe Yo creo ser que humano perfecto. es que la perfección, yo no creo en la perfección directamente. O sea, yo creo que hay diversidad. Los seres humanos, hay tanta diversidad como seres humanos existen. Entonces, ¿la perfección qué es? Cuando hay un componente subjetivo tan brutal. A ti te puede parecer bello una cosa y a mí otra. Y Son entonces cánones, son son cánones y cánones arquetipos que y están preestablecidos y que no justo, tienen, porque además yo comparto tu idea, precisamente la imperfección para mí es bella. O sea, no hay claro. nada más para mí imperfecto que una mujer excesivamente bella. O, ¿me entiendes? Bella en el sentido arquetípico Sí, ¿me entiendes? La típica Barbie, la típica mujer artificial, perfecta, la mujer. Quiero decir, yo eso no lo veo. A mí me gusta la imperfección. porque no es auténtica. Eso es Quiero decir, lo bonito es lo lo auténtico. auténtico. Entonces, cuando empiezan, que si se ponen los labios así, Que no es que si una se crítica a ponen. eso, cada uno hace lo No, que quiera, claro, pero obviamente, que una imperfección con personalidad, carácter, mirada, mm, etcétera, es infinitamente más más. atractivo. Sí, sí, seguro, Esto ha sí. empujado a abrir OnlyFans y la gente venderse el alma por ahí. Sí, ¿Y bueno, qué opinas del OnlyFans, de esta moda pues de mira, hombre y mujeres, me ¿ah? enteré Hombre y hace nada mujer, de lo que hombres era y el mujeres. OnlyFans. No sabía ni lo que era. Lo había oído, pero no me había ni suscitado interés. Entonces me enteré hace, no sé, 2 meses de lo que era. Y pensé, no sé, o sea, hay que respetarlo todo. Pero chico, Pero desde un punto de vista, yo entiendo que se hacen no dinero es. y está bien, es un trabajo, va bien, lo acepto Sí, todo. Pero ¿eres exponerse. consciente o consciente, sí, siempre consciente, de lo que te va a pasar en futuro? Claro, Una chica joven proyéctate, claro.
que eres por ahí y luego más tarde tú te gustaría tener o Sí, estructurar una una familia, yo familia, todo creo eso te que puede pesar después. puede pesar, ¿verdad? A mí es que me genera mucha indiferencia, me es Yo indiferente. no, es que me acabo de No, enterar, como es no un hace producto que nada, no no consumiría de ninguna consumiría, manera, no, claro, me es pero algo indiferente. Yo sé que está en la sociedad y hay gente sí. que consume mucho de eso, pero yo no tengo una valoración ni positiva ni negativa. Me es Pero es que indiferente. a mí Pan y también, circo. no, ya está, a mí también me es indiferente. Pero sí que es cierto que esto se está, el tema de relativizar la exposición del cuerpo de la mujer o el hombre, se relativiza. No, si en la playa se ve más, y tú dices, perdona, pero es otro contexto, no te estás, es distinto, eso para empezar. Y luego, es verdad que las redes sociales, si os fijáis en una cosa, lo que hemos hablado antes, de que si la gente le da un like a tu foto, a ti te sube la dopamina, resulta que en el mundo femenino, por ejemplo, lo que está pasando mucho es que si enseñas más, tienes más likes. Ergo, más dopamina. Sí, Y sí. se está sexualizando muchísimo la imagen de la mujer. O sea, de repente ves una foto de una tipa en tanga y pone yo misma. Y tú dices, pues, te apetecía enseñar el culo, yo qué sé, no sé, pero a ver, qué necesidad. Entonces, claro, ¿pero por qué? Pues porque se ha generado una adicción a los likes. Y tú dices, si pongo una foto de mi culo, resulta que tengo 3.000 likes. Y si pongo una foto normal y corriente, tengo 500 likes. Entonces, Pero pues vamos a enseñar más. Begoña, cuando uno madura un poquito te das Hombre, cuenta claro, lo absurdo es que es muy todo eso. Eso es absurdo, una cuestión, quiero decir, yo entiendo que cuando obvio, seas más joven eres más esclavo de tu ego, ese mono saltarín que es el ego, que sí, fluctúa mucho, pero cuando ya vas teniendo un poquito de conciencia de la realidad, cada vez te sabes dar cuenta de que eso es algo totalmente banal, ¿no? Eso absurdo, es un proceso que tiene que vivirlo, que no, se lo podemos explicar tú y yo con nuestra madurez y no lo van a entender, lo tienen no, que vivir, ¿no? sí, Evidentemente, cuando enseñas carne, eso atrae más, claro. pero no vives de esos likes, no vives de, ni te van a Luis, aportar, ni te van a existen hacer querer. personas con esos likes que cobran millones de euros al mes, a través de OnlyFans. Y ¿Tú, tú dices, tú hostia, crees que ¿cómo es será para posible? tanto? Yo no creo que sea para tanto. Serán unos poquitos. Es como la gente que vive del culturismo. Cuando a mí me vendieron la moto del culturismo, en Estados Unidos viven 4 o 5 bien del culturismo. El resto, quiero decir, no todo es oro lo que reluce. Habrá muchas chicas que tengan que hacer barbaridades en esas cámaras, en esas web y ese todo, pues para ganar un dinero. Y habrá algunas pero bueno, yo Sí, es un tema yo tampoco que no como no es. lo he consumido, nunca he tenido acceso a eso, no sé realmente No, 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 yo me enteré hace nada, de lo que porque era. No, yo teniendo las tampoco, opciones pero de la inteligencia artificial que les va a comer terreno, quiero decir que Sí, dentro de pronto sí. uno va a crear en ese metaverso un avatar, oye, la quiero 1,50, Ya pechugona, existe, ya claro, existe, ya hay. Creo que además hay avatares de inteligencia artificial claro, con cientos de miles de seguidores. claro, Y tú dices, es que ese es otro tema que te lita. O sea, que dentro de nada vamos a tela ver marinera, si esa persona existe, no existe, si es real, no es real, si la han generado, cada vez es más, por más. eso te digo. Entonces eso existe. Para mí en esta sociedad, en esta vida en esta sociedad ahora tan convulsa y tan compleja y todo, es el chocolate del loro, es una tontería Una para mí eso. tontería, sí. Sí, pero es cierto que es verdad que genera muchísima adicción, ¿eh? Hay mucha gente que está ahí vendiendo eso, pues Pero un poco bueno, su pero porque cuerpo. también habrá Gente que una lo demanda consume. que lo consume, Obviamente, pues ya no, está. no puede haber no Oferta y hay nada. demanda. demanda. Sí, Exacto. sí, no hay No demanda, existe. no. Yo a mí no No, me claro. parece mal. Quien quiere hacerlo, oye, No, cada uno es si dueño. psicológicamente, si no le va a provocar en un futuro un Es un daño riesgo, que psicológico. decía Leoni. Claro. Claro, claro. Sí, Pero sí. eso, Sí, es cierto. Mm. Pero ¿qué mostramos a las próximas generaciones así? No lo sé. no, Yo no, no, creo no, pero que yo creo que ese debate es como una mujer que ha tenido que vivir en un momento dado de la prostitución. La sociedad no la tiene por qué estigmatizar, Estigmatizar, ¿no? ni esa mujer va a ser ni mejor ni peor, y a lo mejor es una madre excelente. Mm. Es una opción que ella verá si eso le ocasiona un daño o no. Eso ya lo tendrá que gestionar esa persona. Pero siendo adultos, a mí mientras sea en un mundo adulto, a mí lo que me da miedo es esta gente maligna que va con menores. Pero en un mundo de adultos Ya. y de forma Todo, libre, que cada sí, uno haga cada lo uno va que con quiere. su vida. Sí, Claro, cierto. claro, Sí, claro, sí, claro. sí. Eh, ¿Qué opinas? No en Mallorca, pero en muchos sitios, grandes ciudades, grandes urbes, este incremento de sectas y organizaciones oscuras. ¿Por qué la gente, Mm. en esos momentos tan oscuros de su vida, por qué alguien recurre a esos líderes espirituales, Begoña?
porque faltan líderes, porque faltan referentes Pero si tú honestos, estás, si tú potentes. estás empoderado y si tú te quieres a ti mismo, no, todo eso te parece una película absurda. Absurda. ¿Qué es lo que tiene que pasar en la mente de una persona? Yo estaba viendo un caso ahora de Estados Unidos de un hombre que llevaba una secta, que era un hombre, ahora no me acuerdo el nombre, que era el hombre que en un récord Guinness sacó el récord de coeficiente mental, 250, y él empezó a manipular a la gente y creó una secta. Y en esa secta hacían barbaridades a las mujeres y Burradas, las propias mujeres captaban a otras mujeres para hacer burradas. barbaridades. Sí. ¿Qué le tiene que pasar a alguien para caer en ese redil, para caer en ese infierno? Mm. Hay gente, la mayoría de hecho, en un experimento que se hizo en los años 70 y pico, era más o menos, se demostró lo manipulable que son la mayoría de las personas, ¿no? Y era un experimento, te cuento para que veas la necesidad o lo que puede generar una figura de autoridad. Este experimento se propuso, se hizo para, para intentar entender lo que había pasado en la Alemania nazi, ¿no? Escogieron un grupo de personas que eran sujetos experimentales, los llamaban. Bueno, había gente que eran voluntarios y otros eran actores. Entonces, el experimento consistía que había como una pantalla. En un lado de la pantalla había pues como un aparato montado que daba descargas eléctricas y en el otro había un botón que provocaba las descargas eléctricas en el otro lado del panel. Bueno, pues va un doctor con su bata, con su carpetita. Entonces, como os he dicho, o sea, había sujetos experimentales voluntarios y actores, ¿vale? Entonces, los que recibían las descargas, las supuestas descargas, eran actores. Entonces, a los sujetos experimentales les decían, mirad, aquí hay un dial del 1 al 5. El 5 es casi mortal, puedes provocar la muerte con el 5, ¿eh? El 1 es una descarga eléctrica ligera. Bueno, la cuestión que llegaba el que hacía de médico y le decía al sujeto experimental, dale una descarga del 1. Y el otro gritaba, el actor. Le vas a dar porque una descarga del 3. Y el otro gritaba, el actor. Había gente que le daba descargas del 5 cuando les habían dicho que podían ser mortales. Porque había una figura de autoridad que era un tipo con bata y una carpetita diciendo, dale al 5. Esto lo hemos estado viviendo hace nada, Así es. Luis. Entonces, ¿qué pasa? El experimento de Milgram puede ser. El de Milgram. Milgram, sí, El porque 80 y psicología tantos. social que estudié yo lo dimos. Exacto. Precisamente. Ese. El sometimiento, bueno, y que esas personas, que parte de ellas son auténticos psicópatas en potencia, Bueno, que aprovechan bueno. para meterse en el ejército, para ir a guerras, mercenarios, para hacer Eso es auténticas barbaridades de burradas. forma legal, imagínate. Pero ya los psicópatas, que representan un 4% de la población mundial, pero es que estamos hablando de que el 80 y pico por ciento le daba el botón. Es decir, tenemos a los psicópatas por un lado, que esos disfrutan del proceso, pero ojo, luego están los borregos, que son aquellos Son más peligrosos que son más también, peligrosos porque son mayoría. porque hay más. Básicamente porque hay más. Entonces, Sheriff de balcón los llamo yo. totalmente. Los que están ahí pendientes. Mm. Y entonces, el por qué la gente se adhiere a una secta, porque necesita ser dirigida, porque necesita que haya alguien que les diga para dónde tienen que tirar, porque si no, sus vidas no necesitan, ya está. Es Triste, condición pero humana, cierto. o sea, es condición humana. Y entonces, pues tenemos que coexistir con este tipo de personalidades lo más dignamente posible, pero sí, sí. Existe esa. Y yo creo, bueno, pero es mi humilde opinión, que van por ahí los tiros. La necesidad de que alguien les diga por dónde tienen que tirar. Porque ellos mismos no encuentran un sentido a su vida. Y si no encuentras un sentido vital, tu vida es vacía. O sea, yo creo que siempre tenemos que tener un sentido de vida, algo que nos impulse a levantarnos por la mañana, a dar lo mejor de nosotros, a ser mejores cada día. Y ese sentido vital, ¿no? El famoso Ikigai de los japoneses, no tiene que ser siempre igual. Es que, de hecho, por ejemplo, mi sentido vital es distinto ahora de hace 20 años. Vamos evolucionando, claro, claro. y el sentido de vida, la cuestión es tenerlo. La cuestión es levantarte por la mañana Sin perder nuestra esencia. sin claro. perder, sí, eso es lo primero. O sea, y tener un objetivo claro y decir, es que voy para allá, pero como una bala. Sin Pero es bueno el cambio, evolucionar, ¿a que sí, Begoña? muchísimo. Yo Buenísimo. llevo toda mi vida cambiando. Toda mi vida. Yo, como os he dicho antes, es que yo no me conformo. Cuando algo no me gusta, lo cambio. Sea lo que sea, que esté en mi mano. Y obviamente hay cosas que no se pueden modificar y ahí lo que hay que hacer es aceptar. Pero si hay algo que tú puedes modificar y que te está molestando, o no te está, o te está incomodando, o piensas que puedes estar mejor, oye,
¿Qué sentido tiene quedarte quejándote, quedarte en la queja? No, yo no, siempre busco evolucionar, claro. ¿Espiritualidad o religión, Begoña? Em, espiritualidad, si tuviera religión, la religión está muy manipulada. Entonces sí que entiendo que no podemos explicarlo todo. O sea, a mí me gusta mucho el maridaje de la ciencia con la espiritualidad. Es decir, el científico o los científicos que piensen que la ciencia lo puede explicar todo, No son científicos. no, porque, a ver, tienen un de dogma, fe con la ciencia. efectivamente. Tenemos un sistema perceptivo que nos permite captar X de la realidad y hay cosas que se nos están escapando. Igual que un perro puede oír frecuencias que un humano no, pues habrá 1000 cosas o millones de cosas o infinitas cosas que un humano desde nuestro sistema perceptivo no podemos captar. Entonces no Universos podemos, paralelos. efectivamente, no podemos decir que no existe algo porque no seamos capaces de captarlo. Luego, es verdad que la espiritualidad por sí misma requiere un acto de fe que a mí a mí es algo que me pone muchísimo, cuando maridan, es decir, cuando algo que espiritualmente te resuena se puede no medir, sino que haya algo de ciencia detrás. Para mí y de hecho la física cuántica que mencionabais antes, eso desde hace 20 años ya estaba leyendo cosas porque ya me resonaba, ¿verdad? Carl Jung. Jung, sí. ¿Qué Jung, te sí. parece la figura de Carl Jung y cómo qué te ha Pues aportado esa me figura parece que fue revolucionaria? Absolutamente. O sea, me parece que le dio un punto espiritual a la visión de Freud. Es decir, a mí Freud, es verdad que había cosas de él que dices, pero bueno, lo hacía lo que podía desde su punto de vista, pero hay cosas magistrales. Por lo visto, Freud hizo barbaridades con sus pacientes. O sea, quiere decir, barbaridades en el sentido que se las quería pasar por el pilón a casi todas. Claro, él era para curar la neurosis. Sí, sí, las curaba la neurosis. Se El tío aprovechaba. decía, no es broma. O sea, el tío decía, para curar la sí. neurosis, pues claro, de esta manera se van relajaditas a su casa y ya está. Eso hacía Freud. Jung a mí me parece una figura infinitamente más poderosa. Los arquetipos, habló o propuso auténticas maravillas literarias. Define esos arquetipos para la gente que no tenga esos Bueno, conocimientos. A grandes rasgos, para que nuestra gente que es ecléctica, que le gusta coger y saber un poquito de todo, porque me parece llamativo los arquetipos de Carl Jung. Bueno, los arquetipos, yo hace rato ya que no los tengo, claro. no los tengo pero bueno, los arquetipos son representaciones de las diferentes personalidades o diferentes figuras en los seres humanos, ¿no? Y es cuando hablamos de arquetipos, estamos hablando de personalidades. Yo creo que es más que personalidades, son temperamentos innatos, ¿no? O predisposiciones innatas. Y definen muchísimo a las diferentes personas o personalidades. Y necesitamos siempre utilizar arquetipos. Arquetipos, para ir para el tira-tira. Sí. No, la verdad, a mí Jung, y no sé si recuerdas el día o la noche que falleció, que hubo una tormenta con un gran aparato eléctrico, que era como si se hundiese el mundo, ¿no? Tiene un aura Jung que a mí me fascina, me fascina. Trasciende de lo puramente científico. Sí. Y esa es lo que me maravilla. Ese tipo de, justo has dado el clavo, ese tipo de figuras son las que a mí me atraen muchísimo. Mucha gente es muy ignorante del papel que hace el psiquiatra y el psicólogo. Defínelo para la gente que un poquito... porque hay gente que no, necesito ir al psiquiatra, necesito ir al psicólogo. Bueno, diferencia un poquito esos mundos. Sí. Está claro que uno es el médico, pero defínelo. Yo creo que depende, uno es más orgánico y otro es menos orgánico. Es decir, el psiquiatra es el que va a tratar problemas cerebrales de lo que es el órgano. Es decir, cuando hay que medicar es el psiquiatra. Cuando tienes una enfermedad que requiera un tratamiento farmacológico, siempre va a ser el psiquiatra. Entonces yo creo que por un lado tenemos lo que es el ordenador, que es la parte material, y por otro lado tenemos la mente, que es esa parte inmaterial. El psicólogo creo que tiramos más, el psicólogo lo que te va a enseñar es a funcionar mejor en tu mente, y el psiquiatra lo que va a hacer, sobre todo, aunque ahora está la cosa mucho más mezclada, ¿vale? Pero el psiquiatra, sobre todo, lo que va a tratar es más enfermedades de tipo orgánico.
Es decir, cuando hay algo, alguna enfermedad, una esquizofrenia o algún tipo de enfermedad ya importante que haya que andar medicando a la persona, el psicólogo no medica. El psicólogo o el buen psicólogo lo que tiene que hacer es eso, como os he dicho antes, empoderar a la persona y dar herramientas para que tenga una vida infinitamente o muchísimo más adaptada y feliz. Te he hecho esa pequeña, que hagas esa definición, porque mira, eh, ayer mismo me dijeron un caso de una persona muy importante en mi vida, que dos familiares suyos ahí en Canarias, uno de ellos en una familia muy humilde, muy pobre, tiene esquizofrenia y ya había en su día cometido un acto con un cuchillo, pues a su hermano lo ha degollado y ahora está más muerto que vivo, ojalá toquemos madera. Y mi pregunta y mi rabia es, ¿por qué alguien con un problema tan serio, Mm. un esquizofrénico, el Estado no lo gestiona en un psiquiátrico, en un sitio especializado? Porque eso es una bomba de De relojería, porque todo el relojería. mundo dice, no, es una persona muy tranquila, es muy buena. ¡Pum! Mientras va medicado. ¡Pam! Cogió y No, a su hermano ahora... oh, no. Las familias están desprotegidas en ese sentido, Luis. eso me genera Sí. una... que- Solamente comentarlo, decírtelo, porque eso es un problema, un problema social. Faltan medios, Cuéntanos, porque faltan medios, es como por muchas, medios. claro, O sea porque que no se destinan, a las familias pobres, a los pobres, se efectivamente, tienen que resignar les dejan bombas de relojería ahí en su casa para que si esa persona no se está, en el momento que dejan de medicarse, pueden brotar en cualquier momento. Y en uno de esos brotes, pues pueden hacer una barbaridad lo ha degollado como y la que está acabas de ahora decir. en la O UCI. sea, y las familias están indefensas. Están indefensas porque, a ver, es tu hijo, es tu familiar, ¿qué haces? Y si no te lo institucionalizan, es decir, si no te lo ingresan en un lugar donde lo vayan a cuidar bien, tienes una bomba de relojería en casa, como tú bien has dicho. Pero no hay instituciones públicas para que un caso como este, para que no vuelva a pasar. Psiquiátrico, ingresarlos, pero no es tan fácil, porque el protocolo, a eso me refiero, el protocolo muchas veces falla, es lento, no hay los medios, no se cubren. Y la verdad es que es un auténtico drama. Sí, Sí. lo es. Un psicólogo necesita un psicólogo. Qué buena Bueno, pregunta. este está sembrado ahí. Está Qué nice. buena, qué buena. Si, si es un buen psicólogo, si ha rascado suficiente en sí mismo, si ha traspasado fronteras en uno mismo y si ha de verdad limpiado su propio espacio interior, mm, no lo creo, pero puede ser, puede ser. Es decir, no podemos decir nunca tajantemente que no, pero sobre todo porque hay muchas especialidades, ¿eh? Dentro del mundo de la psicología y Por entonces eso puede creo que ser, también hay diferentes casos que te claro, pueden chocar, puede ser, energías, te sí, puede... sí, pero a tu respuesta, a tu pregunta no sabría decirte 100%, 100%, pero en mi caso particular, ahora mismo pues no, no. En mi caso particular no, lo cual no quiere decir que en un futuro pues me pueda pasar, ¿no? Pero que Que no es nada exista... mal al final, No, claro que todo lo uno puede contrario, tener. todo lo contrario. Si no, yo no tendría trabajo, si fuera Que algo imagino malo. también en la regla de Sí, la... No puedes escoger un familiar como paciente si eres un psicólogo, ¿verdad? sí, Porque puede hay un haber, legame sí, que... Por esto sí, digo, choque de creo que... intereses, sí, sí. A veces, pues según si puede haber un conflicto de intereses, o puede, o no vas a hacerlo siendo imparcial, y es muy difícil hacerlo, tratar a un familiar siendo imparcial. Entonces, no, a veces hay que delegar en otros profesionales, porque si no es muy difícil apartar eh, tu parte más directa o de relación más directa con esa persona. ¿Qué es lo más que teme, Begoña? ¿Qué te da miedo? ¿Qué temes? Em, el sufrimiento, el sufrimiento de mis hijos o de la gente que quiero es tal vez el mayor temor, lo que más me asusta. Coincido. Sí, creo que cuando tenemos hijos es un temor común. Sí. ¿Por qué se estigmatiza y por qué se genera tanto en la sociedad ese miedo tan atroz que no pasa, por ejemplo, en Oriente, a la muerte? O sea, Occidente es
un rechazo a la vejez, a la enfermedad, al dolor, al fracaso y finalmente a la muerte. Juegan los poderosos con ese miedo que tenemos a la muerte frente al mundo oriental, que es más espiritual, que no hay tanto ese pensamiento, incluso la muerte se celebra. Mm. Yo creo que es una cuestión de socialización. Al final nos enseñan a recibir a un ser humano a la vida, a esperar un bebé, a preparar su habitación, a esperarlo con cariño, pero no se nos enseña a despedir, Acompañar a en ese último acompañar. momento lo importante que sería eso. Esa cultura de acompañar a las personas en su tramo final de vida, que eso sí que existe o sí que es más habitual en otras culturas, pero en la nuestra en particular no se nos enseña. No sé, existe ese miedo al qué va a pasar después, esa incertidumbre. Pero El, no, el- pero, el- el pero ve- no es maldad y egoísmo no querer poder acompañar, estar en esos últimos momentos. Eso es maravilloso para Mm, uno mismo y sí, para el que se va. para el que se va. Sí, sí. Además deberían enseñarnos, debería de aprenderse. Debería aprenderse. Yo recuerdo cuando falleció mi padre, la noche que falleció mi padre, que la pasé con él. eh, Él estaba sedado y yo estaba destrozada. Y entonces le cogía la mano y hubo un momento que la enfermera me dijo, ven un momento. Y salió de la habitación y me dijo, tienes que ponerte tranquila porque él está captando lo que tú estás sintiendo. Por supuesto. Y dije, chapo, por esta mujer. Nadie me lo había explicado. Nadie te lo había explicado. Nadie me lo había explicado. Entonces me rehice, me recompuse y entré, le cogí la mano de nuevo y, y le dije pues cosas muy bonitas, pero con otra energía. Irse en paz y Y eso es a lo que no nos enseñan estas cosas, Luis. Y sí que nos enseñan de eso, a recibir al mundo, a un ser humano, pero no a despedirle de este la mundo. alegría del nacimiento, la cunita, todo esto. Y no pero sabemos si la muerte es otro nacimiento. Es que, a ver, ¿qué piensas el tú? bebé, una cosa es lo que pienso, lo que quiero, lo que me gustaría. Yo creo que existe un cambio de plano, existe un cambio de nivel. Em, la conciencia creo que trasciende a la parte física y es lo que yo creo. Em, y eso es un tema que debería de enseñarse, que debería de Esos tratamientos paliativos, que no todo sea morfina y medicación, que sino sea acompañamiento, acompañamiento. acompañamiento. Creo que es una asignatura pendiente. Totalmente. Seguro que conocéis el libro de Elizabeth Kübler-Ross, esta señora que es una doctora que durante décadas estuvo documentando casos de personas en su tramo final y luego pues, escribió un libro maravilloso donde cuenta, y además es muy pedagógico porque cuenta lo que tienen en común las personas en esa última fase de etapa de su vida, ¿no? Y comentaba así como a grandes rasgos, decía, sí, comentaba que tenían en común el, el que le habían dado demasiada importancia a cosas que no la tenían. Es decir, es algo que ya sabemos todos, pero que no nos aplicamos mucho, y es hacernos daño a nosotros mismos, sufrir nosotros mismos por cosas que realmente, algo que hace 2 años te dolió, a día de hoy te da igual. Entonces, eso, y luego el arrepentirse de no haber hecho cosas, que era raro el que se arrepentía de lo que había hecho, que era mucho más frecuente arrepentirse de lo que uno no hace. Por lo tanto, creo que hay que saltar al vacío mucho más, que hay que atreverse mucho más, que hay que perseguir los sueños, equivocarse, levantarse y quitarse el polvo y seguir caminando y no dejar cosas en el tintero. Y querernos mucho, claro. Es decir, el ser conscientes de que estamos de paso y hacer las cosas desde el corazón y con amor hacia todo el mundo, además. O sea, esto ahí ya no diferencio entre la gente que ames o no. Me ha parecido muy correcta tu aportación y no sé si querías tú preguntar algo antes. Yo quería, pero ya llegando al final del programa, que dieras consejos, tips para tener una buena salud mental. O sea, qué se puede hacer, qué podemos hacer, Mm. qué podemos transmitir a nuestro entorno para tener una mejor salud mental, Sí. para que el día a día le encontremos más sentido, para... Mm.
La información, como hemos dicho antes, está a disposición y hay muchos trucos, muchos tips. Yo creo que hay que individualizar muchísimo, pero luego hay unas pautas básicas, no claves, que pueden servir más generales para todo el mundo. Estimular la oxitocina. Una ducha de agua fría, por ejemplo, te estimula yo empiezo así, el día. Meditar es importantísimo. Entendiendo la meditación como la observación, más que el parar el pensamiento. Porque hay gente que dice, bueno, pero es que yo no puedo parar de pensar. Digo, es normal. Tampoco puedes parar el corazón y los pulmones. El cerebro te va a mandar. La cuestión es no quedarte atrapado ahí. La meditación es una cosa que a mí también me funciona, una práctica que me funciona muy bien. En fin, hay muchas... Los has tocado antes también, el tema del deporte. El deporte, sí, el entrenamiento de fuerza. El deporte es una gran cosa para esto, ¿no? Pues para estar más felices, para estar mejor. Y luego, sobre todo, el apoyarte en otras personas. El ser tú mismo también, el ir de corazón, el hacer las cosas con pasión. El encontrar un sentido vital. Tener buenos referentes también. Tener buenos referentes, Luis, sí, cierto. El tener buenos referentes. Siempre me ayuda mucho. Faltan en la sociedad buenos referentes, personas auténticas, de verdad. Por eso a veces la gente sigue fantoches. Porque es que realmente, si te pones a mirar las personas que nos dirigen, los políticos, dices, es que esta gente. Luego personas que de repente son hiperfamosas porque salen en redes sociales, pero que tienen un fondo nulo. Sí, que no tienen valores, no tienen nada. Cosas materiales, pero no. Pero claro, no tiene, no hay ¿no? una cosa auténtica de verdad. Yo es que a mí, por ejemplo, el escuchar a Escotado, a Antonio Gala, Buah. a Quintero, a todos estos, esto me llena, Sí, a claro. Tupac, a Canserbero, Sí. o sea, quiero decir, yo le doy mucha importancia a los referentes. Los referentes, sí. Escoger buenos referentes. Sí, inspiración. Y apartar la morralla, o sea, la morralla, todo lo superfluo, todo esto. Y también, yo hay un tip que añadiría es no ver la televisión. Totalmente, yo hace Porque mucho había tiempo una canción muy buena que decía antiguamente, de nuestra época, de Los Ilegales, que decía, tengo un problema sexual, problema sexual, me gusta ver la televisión. Es verdad. Sí. La tele hay que prohibirla ya. O sea, la tele hay que dejarla aparcada ya. Prohibir no, porque no hay que prohibir nada. Pero aparcarla. Yo hace ya mucho tiempo que me di cuenta que me cambiaba la energía vital. Decía, es que no, es que me envenena. O sea, no puedo. Me estoy indignando, no es necesario. Begoña, y no hemos tocado nada el tema de la sexualidad. Creo que es fundamental la sexualidad. Sí. Creo que en esta hora y media, casi 2 horas de podcast, que no hemos tocado la sexualidad, creo que deberíamos darle la importancia que tiene, ¿no, Begoña? Sí. La sexualidad es una energía que mal canalizada puede provocar pues muchísima neurosis y muchísimos problemas en la persona. Luego, la socialización, el tema de cómo nos han socializado, cómo vivimos la sexualidad, es una energía al final, ¿no? Y hay que manifestarla y hay que canalizarla. Y es maravilloso. O sea, que vamos a hablar de la sexualidad. Es que nos da para otro. Claro. Bueno, pues nos da para otro. Entero, sí. Para el siguiente podcast que te invitemos hablaremos un poquito más de la importancia encantada. que tiene la sexualidad a nivel psicológico y en el bienestar y en el desarrollo de tanto. Sí. humano. Además que es todo un tema. Por disonancia cognitiva uno no puede estar enfadado y a la vez estar sexualmente activo. O sea, entonces ya simplemente... Y sobre todo los hombres. Y sobre todo, Sí. Begoña, y más los hombres que las mujeres. Porque quiero Sí. decir, una vasoconstricción, un estrés en el hombre, te hace inoperante. Sí. Inoperante. Total. Entonces ahí ya... Ya está, se acabó el tema. Bueno, A mí me crea mucha curiosidad que por internet, si haces una media entre los canales y seguidores, las mujeres siguen poca gente. Sí, Si te sí, fijas, cierto. hay- cierto. hay- No, no, sí. no, En hay- general, ya sé Si por dónde llegas, vas. si Sí. llegas a tener un 50-50 o un 40-60 que te siguen mujeres, significa que de verdad haces algo interesante. Sí, es cierto, porque somos más selectivas a la hora de seguir a alguien. ¿Por qué? Fíjate qué tontería. Porque el hecho de tener más gente que te sigue, que tú sigues, parece como que te da más valor. Es una idiotez, a ver si me entiendes, ¿eh? Es la interpretación que yo doy a esa, pero es cierto. De repente les siguen un montón de gente y ellas siguen a muy poca gente. Y es porque entienden que les da valor.
Es decir, soy más seguida de lo que sigo. Es absurdo. Pero sí, es esto creo que lo que... Pero que él te lo dice, no te lo dice por el tema de Instagram, redes sociales, te lo Yo dice hablo de nosotros de estadística, YouTube, las de mujeres, de las mujeres en estadística. general ¿A vosotros os siguen? Claro, porque aportáis valor. No, muy pero pocos, son muchas menos 10 o mujeres que hombres. 15% ahora. Te lo Sí. decíamos por eso, y eso no tiene ese motivo de Instagram. Lo de Ya, ya, Instagram ya, ya, ya. te entiendo, Sí, porque sí, es sí, ser sí, una sí. diva. Una Sí, diva es ir que de te diva, sigan muchos eso es. y tú sigues a 5. Efectivamente, la que va de diva, tienes Eso es. razón. Pero sí. a nosotros en YouTube, a lo mejor es porque somos muy feos. Coño, también hay que ser No un lo sé, poquito no lo sé. autocrítica. Yo recuerdo también cuando empecé con el vídeo, no con el vídeo, con el canal anglosajón, al principio tenía 50-50, no sé, pues yo transmitía los vídeos diferentes, no lo sé. Pero ahora poco a poco se han ido. Máximo que llego 25%. Y Y en tener un 25% de mujeres es algo, wow, es Y bueno. en Eclécticos, danos Sí. el dato. ¿Cuánto qué Pues no lo sé, Exacto. creo que son 10 o 15%. Bueno, Poco, no poco. pasa Claro, nada. nosotros Esto va a aquí, subir. la gente no me... nada. Coño, Si te ha animaros, gustado, joder. por favor, dale, No, no, suscríbete. Animaros, chicas, animaros. chicas. Nada, me he quedado con el regalo para ti. Ha sido Ay. una charla maravillosa. Ay, muchísimas gracias. Oblak, tienes una gorra, son nuestros colaboradores. Muchísimas como- gracias. Oveja negra. Muchísimas gracias. En algún sentido, todos nosotros somos alguna oveja negra. Especialmente los que traemos aquí. Siempre tienen Y que menos traer un mal. mensaje, Solamente sí. oveja Y negra. menos oveja mal. negra. O Menos sea, me encanta Como el decía, ser la oveja negra. como decía el gran grupo navarro Marea, oveja negra a mucha honra. Exacto, a muchísima honra. Sí, sí. Pues nada. Pues Ha chicos, sido un auténtico muchísimas placer. gracias. Gracias. El placer es mío. Muchas Lo sé gracias. que eso es atemporal, no se puede decir. En breve llega la Pascua. Os deseamos a todos una feliz Pascua. Begoña también a ti un feliz Pascua. Disfrutáis un poco, intentáis de ser un poco mejor, un 1% cada día. Intentáis de ser eclécticos, de verdad. Ni mejores ni peores, siempre eclécticos. Lo repetimos, ese es nuestro mensaje. Ya no os digo que tenéis que comentar, dar un like, compartirlo. Esto ya es necesario para apoyar el algoritmo de nosotros. Gracias de corazón y no olvidar de ser eclécticos. gente. Ser eclécticos y chicas, animaros, que vivimos de los suscriptores y de las Animaros, chicas. visualizaciones. Mujeres también, es Venga, necesario. Animaros. Chao, gracias. Gracias. De verdad, ha sido un placer. Wow. Igual, No has gracias. estado-